Muchos animales aterradores viven en lo profundo más allá de las olas, como este calamar vampiro, que habita a casi 1000 metros bajo la superficie en casi completa oscuridad. Este animal tiene una capa similar a la de un vampiro, por eso su nombre. En lo más profundo del océano, este calamar no puede usar tinta para defenderse, por lo que ha desarrollado una táctica llamativa. Emite un ligero resplandor para ahuyentar a los depredadores. Si esta táctica falla, el calamar vampiro puede voltear su cuerpo hacia afuera, revelando pequeñas espinas. Cuando traduce su nombre científico, Vampiroteuthis infernalis significa calamar vampiro del infierno. A pesar de su aterradora apariencia, es un animal oceánico inofensivo. Esta criatura no provenía del espacio, pero el siguiente objeto definitivamente sí. Antes de que Elon Musk encontrara una manera de reutilizar cohetes, la NASA desechaba los antiguos después de lanzar astronautas al espacio, la mayoría de las veces en el océano o en los desiertos. En 2012, Jeff Bezos inició una misión para encontrar el cohete Apolo 11. Lo encontraron utilizando sonares, pero estaba en pésimas condiciones. Descansaba en el fondo del océano, no muy lejos del sitio predicho. Lograron rescatar el motor y reconstruirlo. La ciudad perdida más famosa es la Atlántida, pero lamentablemente aún no la hemos descubierto. Sin embargo, Heraclión también era solo un mito hasta que un piloto británico vio algo que parecía una ciudad mientras volaba sobre el mar Mediterráneo. Lo reportó y 60 años después, un grupo de buzos acudió al sitio. Se quedaron asombrados cuando encontraron una ciudad entera bajo el agua. Estaba repleta de artefactos que podrían contarnos mucho acerca de la historia del lugar. Ahora es uno de los mejores sitios arqueológicos submarinos del mundo. Se cree que el aumento del nivel del mar causó que la ciudad entera quedara sumergida. El Titanic se hundió en 1912. Se afirmó oficialmente que los restos fueron descubiertos 74 años después. Sin embargo, en realidad un pescador encontró el Titanic 8 años antes mientras pescaba en el Océano Atlántico. Estaba sacando su red cuando vio una cabeza atrapada en ella. Afortunadamente era solo la cabeza de una muñeca. Años después, cuando el pescador había fallecido, su hijo vendió la muñeca a un coleccionista. Ella investigó y estudió a cada persona que tenía un juguete de porcelana en el Titanic y encontró a la dueña de la muñeca. Eva Hart estaba en el barco y llevaba consigo una muñeca. Eva sobrevivió a la catástrofe milagrosamente, pero su juguete no. Hart incluso escribió sobre la muñeca en su diario y cada detalle coincidía con el juguete que había encontrado el pescador. El pez trípode vive en lo profundo de la zona abisal, alrededor de 6000 metros bajo la superficie. Está adaptado a semejantes profundidades y utiliza sus aletas de trípode para mantenerse quieto en el fondo. Esta criatura no tiene ojos grandes, pero incluso si los tuviera, serían inútiles en la oscuridad. En cambio, usa sus aletas como antenas para detectar cualquier movimiento en el agua. Esta criatura no tiene mucha suerte en lo que se refiere a vida amorosa, por lo que tuvo que desarrollar tácticas únicas para reproducirse. Un pez puede ser tanto macho como hembra. La siguiente criatura extravagante es el pez lagarto. Tiene montones de dientes afilados como navajas, una boca enorme y ojos realmente grandes, que utiliza para cazar. Todo esto hace que el animal luzca aterrador. El pez lagarto vive a profundidades de alrededor de 3300 metros en la zona de medianoche, donde no hay luz. Este animal tan extraño se come todo lo que puede caber en su boca, desde peces pequeños hasta otros peces lagarto. Por otro lado, cuando ve a otros peces reptiles, probablemente se enamore en vez de asustarse, ya que encontrar pareja a esas profundidades no es una tarea fácil. Al igual que el pez trípode, el pez lagarto puede ser tanto macho como hembra al mismo tiempo. Cuando piensas en un río, generalmente te lo imaginas en tierra. Sin embargo, la naturaleza es bastante impredecible y ha creado un río que fluye bajo el océano en California a una profundidad de algo más de 3 kilómetros. Este río tiene todo lo que tiene un río común: troncos hundidos, árboles y rocas. Y a pesar de su singularidad, no es el único en el mundo. También hay otros en el Amazonas y en Groenlandia. Una aterradora criatura fue descubierta cerca de la costa de Angola por un vehículo operado a distancia. Parece que no tiene cabeza ni cuerpo. Estaba situada a una profundidad de alrededor de 1300 metros. Tras realizar una investigación, los científicos concluyeron que no se trataba de nada de una película de ciencia ficción. Solo era un grupo de sifonóforos pegados entre sí. En 2015, un hombre estaba buceando en Cesárea y algo brillante captó su atención. Extendió su mano, lo agarró y se dio cuenta de que era una moneda de oro.
Luego examinó el fondo y descubrió que había muchas más. Informó del incidente a las autoridades y concluyeron que había encontrado un tesoro árabe. Las monedas estaban hechas de sólido oro de 24 quilates y tenían unos cuantos miles de años de antigüedad. Sin embargo, debido a la salinidad y a la temperatura perfectas, lucían como nuevas. Las monedas pertenecían a un barco que transportaba carga. Fue atrapado en una tormenta y lamentablemente se hundió. Uno de los descubrimientos más extraños se ha realizado en el mar Báltico. Es una anomalía que parece haber sido creada por una civilización diferente. Fue descubierta por investigadores suecos y no tenían ni idea de lo que era. Tuvieron que pedir las opiniones de muchos otros científicos. Cuando se ve esta formación desde arriba, tiene 61 metros de largo y parece exactamente una nave espacial caída. Es difícil creer que se trate de una creación natural, pero está totalmente hecha por la naturaleza debido a que el mar Báltico ha sufrido muchas erosiones a lo largo de la historia. Lo más probable es que esa formación tan extraña sea el resultado de estos procesos. En Madagascar, un grupo de buzos quedaron impactados cuando encontraron esta monstruosidad de cuchillo de 2 metros en el lecho marino. Las especulaciones empezaron de inmediato y muchos dijeron que el cuchillo era de algunos gigantes que habían luchado contra megalodones y que vivieron en la Tierra hace miles y miles de años. Esa podría ser una bonita historia, pero lo más probable es que el cuchillo sea un accesorio de película que se perdió en el mar. Uno de los animales más extraños del océano es el tiburón anguila. Se cree que este pez es la razón de todas esas historias de serpientes marinas que los exploradores del mar escribieron en el pasado. Estos animales viven bastante profundo en el océano, pero a veces pueden ser vistos en aguas más someras. Es muy raro, pero posible. El tiburón anguila tiene una gran boca con alrededor de 300 dientes. También tiene un cuerpo largo que se parece al de un lagarto y es realmente una especie única. Su presa puede ser de la mitad de su tamaño porque el estómago de este tiburón es como el de una serpiente y es capaz de tragar peces o crustáceos grandes. Ver algunos gusanos en tu jardín no es gran cosa, pero después de ver uno de 8 metros de largo en el océano, tu traje de neopreno se mojará aún más. Este gusano es muy raro y es completamente inofensivo para los humanos. En realidad no es un gusano gigante. Es un grupo de zooides que están unidos de tal manera que parecen un gusano. Por lo general solo comen plancton, bacterias y otros organismos diminutos que se pueden encontrar en el océano. Probablemente la criatura más aterradora del océano, que es 100% real, es la magnapina. Puede encontrarse en profundidades increíbles de 6.000 metros. Parece un Slenderman submarino, pero no es más que un calamar con tentáculos realmente largos que pueden alcanzar un tamaño terrorífico de 2,5 metros. Estos animales solo se han visto pocas veces y no sabemos mucho sobre ellos hasta el momento. Aquí hay un pez común, y aquí hay un pez que se suponía que iba a convertirse en un humano, pero no lo hizo, y no porque no saliera del océano. El segundo pez tiene ojos más inteligentes, pero apenas hay diferencia entre ellos, y por eso... ¿Ves esa silueta en la sombra? Este gran monstruo feo es uno de los personajes clave en esta historia, y odia al pez inteligente, pero te contaré el resto más adelante. El mundo oceánico es una lucha eterna por la supervivencia. Los animales grandes y fuertes se comen a aquellos que son más pequeños y débiles. Hace 400 millones de años era lo mismo, solo que a una escala aún mayor. Verdaderos monstruos habitaban el océano. Enormes peces se comían a largos 100 pies marinos. Algunos estaban cubiertos con caparazones óseos. Otros tenían dientes filosos como navajas. Como resultado, ciertos peces escaparon del océano para sobrevivir. Otras criaturas lo abandonaron para buscar alimento o por simple curiosidad. Y así, de acuerdo con la teoría de la evolución, en los próximos millones de años, estos peces comenzaron a desarrollar extremidades y pelo y a escalar árboles. Y ya sabes lo que sucedió después. Pero ahora, imaginemos que los peces no se hubieran visto forzados a ir a tierra firme. ¿Qué tal si el océano no fuese tan peligroso y hubiera muchas más algas y fitoplancton y menos tiburones gigantes? Habría comida y no enemigos. ¿Por qué los peces necesitarían abandonar este lugar y pasar algunos millones de años desarrollando extremidades? Los peces podrían relajarse y pasar el tiempo en el agua.
Algunos alcanzaron la superficie, pero no les agradó. Había vientos fuertes y destellos de rayos. Se veía poco amigable. Pasaron millones de años y los peces seguían presentes. Entonces aparecieron habitantes marinos más peligrosos, pero los peces simplemente desarrollaron aletas más largas para nadar más rápido. A otros les crecieron placas en la cola para defenderse de los enemigos. Pero en general, la mayoría de los peces se veían igual que millones de años atrás. Sus cerebros estaban desarrollándose, aprendieron a comunicarse entre sí utilizando la ecolocalización y los movimientos de las colas y aletas. Los peces nadaban todo el día, buscaban comida, se multiplicaban y pasaban el rato juntos. No había por qué evolucionar. Y ahora, observemos la historia de los humanos. Entonces, los peces llegaron a tierra y desarrollaron extremidades. Luego comenzó la lucha por la supervivencia. Algunas criaturas se convirtieron en carnívoras, otras se transformaron en herbívoras. Algunas comieron pasto y otras les prestaron atención a las frutas maduras de los árboles. Estas criaturas se dedicaron tanto a la fruta que, después de millones de años, sus extremidades crecieron más largas. Se pusieron de pie sobre sus patas traseras y así adoptaron una postura erguida. Estos antiguos animales, los ancestros de los primates, aprendieron a trepar a los árboles para obtener más fruta. Luego, algunos de ellos comenzaron a usar piedras para romper las cáscaras de las nueces. Otros comenzaron a lanzar palos a las ramas para derribar manzanas. Cuanto más interactuaban estos animales con el medio ambiente, más se desarrollaban sus cerebros. Además de tigres dientes de sable y otros monstruos antiguos que intentaban comer primates, también había condiciones climáticas adversas muy problemáticas. Los simios antiguos comenzaron a esconderse en cuevas e incluso a crear refugios con ramas y hojas. Entonces, alguien accidentalmente inició un fuego y cambió las reglas del juego. Se abrieron nuevas conexiones neuronales en el cerebro, lo que condujo al pensamiento abstracto. Las personas construyeron hogueras en las cuevas y observaron las sombras que las llamas proyectaban en las paredes y empezaron a formarse imágenes en sus mentes. Los antepasados de las personas comenzaron a hacer dibujos y así, paso a paso, a lo largo de millones de años, evolucionaron hasta convertirse en Homo sapiens. Por supuesto, nadie sabe exactamente cómo sucedió, pero supongamos que la evolución funcionó de esta manera. La lucha por la supervivencia formó el cerebro humano. Y ahora volvamos al océano, donde nadan los peces. Pueden moverse de lado a lado, hacia arriba y hacia abajo, y no necesitan alcanzar ninguna rama ni ninguna fruta. La comida flota a su alrededor. Los peces son de sangre fría, por lo que no se congelan. No tienen problemas con la lluvia, así que no necesitan construir techos, refugios ni encender fuego. Pero aún así, algo cambia en su mente. Los peces a menudo nadan hacia la superficie para ver la luz brillante del sol. A través del agua cristalina, ven el cielo estrellado y la luminosa luna. Y por supuesto, estas imágenes forman nuevas conexiones neuronales en sus cerebros. Los peces son curiosos y piensan en cómo explorar la tierra. Su sistema respiratorio basado en branquias no les permite estar fuera del agua durante mucho tiempo. Los peces empiezan a contemplar este mundo. A lo largo de cientos de millones de años de evolución, aprenden a comunicarse entre sí y comienzan a entender cómo funciona el ciclo de la vida en el océano. Algunos peces forman grandes colonias y construyen viviendas dentro de los arrecifes de coral, pero estas casas se asemejan a grandes hormigueros, no a edificios. Se quedan allí para esconderse de sus enemigos y descansar. Además, los peces se enfrentan a un gran desafío: las aves. Las gaviotas y los pelícanos atrapan su almuerzo cuando los peces se acercan a la superficie. Los peces pequeños deciden nunca nadar allí y dictan una ley que les prohíbe acercarse a la superficie. La aparición de este estatuto no escrito forma la sociedad. Algunos peces se entrenan para defenderse de las gaviotas. Sostienen piedras afiladas, pedazos de coral o caparazones en sus dientes, y cuando las gaviotas los atrapan, estos peces golpean los pies de las aves con sus herramientas. Además, los peces logran atrapar a sus enemigos alados. Cuando alguna gaviota se sumerge bajo el agua, la atacan desde todos los lados.
Hacen esto para estudiar el cuerpo de la gaviota y entender cómo puede volar y respirar en la superficie. Los peces se convierten en criaturas sabias, similares a unos delfines altamente desarrollados. Comprenden cada vez más cómo funciona su entorno, pero no luchan por salir del agua porque no lo necesitan. Sin embargo, luego descubren algo espeluznante. Los peces nadan hacia la orilla y ven a grandes criaturas calvas sin escamas, con piel suave, brazos y piernas que se sumergen en el agua. Los peces nadan más cerca para conocerlas, pero estas criaturas los atrapan con sus manos palmeadas. Ahora los peces tienen otro enemigo más peligroso, las personas marinas. Son inteligentes, crueles y fuertes. Para entender a estas criaturas, volvamos al mundo real y observemos a las focas, delfines, ballenas y morsas. Todos estos animales son mamíferos, lo que significa que tienen sangre caliente. ¿Pero por qué son tan diferentes de los peces? Las focas y los leones marinos tienen el mismo ancestro que los perros. Los manatíes y los elefantes tienen orígenes comunes. Las ballenas y los delfines son versiones marinas de hipopótamos y animales con pezuñas. Hace cientos de millones de años, los ancestros de todos estos mamíferos eran peces de sangre fría. Salieron del océano y comenzaron a explorar la tierra. Sus cuerpos comenzaron a cambiar y la temperatura de su sangre aumentó. Pero algunos de estos animales decidieron no alejarse mucho del agua. Aquellos que abandonaron el océano se convirtieron en perros, osos y elefantes. Y los que se quedaron cerca de los océanos y mares se convirtieron en mamíferos adaptados al agua. No exploraron la tierra por diversas razones. Algunos animales se escondían en el agua de los enemigos terrestres. O quizás no podían pasar mucho tiempo bajo el sol abrasador. Se transformaron en animales con aletas. No tienen branquias, pero pueden aguantar la respiración bajo el agua durante unos minutos. Y ahora, imagina si los primates que viven en los árboles se mudaran a la costa. Su piel perdería el pelaje, crecerían membranas en sus dedos y todo su cuerpo se cubriría con una capa gruesa de grasa. Desarrollarían inteligencia y se convertirían en personas marinas. Cada uno de ellos pesaría tanto como un oso polar debido a la grasa subcutánea. Lo cierto es que todos los mamíferos marinos necesitan mucha grasa para proteger su cuerpo del frío. Una gran cantidad de grasa los hace lentos en tierra pero rápidos en el agua. Ahora, los peces inteligentes y pacíficos tienen que luchar contra las crueles personas marinas. Pero, ¿quién ganará en este conflicto? Creo que necesitamos otro video para descubrirlo. Bueno, aquí estás. Estás entrando en tu submarino sintiéndote un poco ansioso. Vas a descender cientos de metros debajo del agua para explorar el fondo del océano. Y tantas cosas pueden salir mal. Problemas técnicos, una presión de agua increíble, monstruos marinos peligrosos, misteriosos y escalofriantes sonidos. Espera, ¿qué? ¿Sonidos escalofriantes tan profundo bajo el agua? Sí, un extraño zumbido proviene de las profundidades del océano. Lo que lo hace aún más inquietante es que solo aparece durante el anochecer y el amanecer. Este ruido podría actuar como una campana de cena, ya que probablemente está relacionado con grandes grupos de criaturas marinas que se desplazan hacia arriba y hacia abajo en el agua para alimentarse. Pero hasta ahora es solo una teoría. Utilizando micrófonos submarinos de alta sensibilidad, investigadores registraron un misterioso zumbido de baja frecuencia a profundidades de 200 a 1000 metros. El sonido no era muy fuerte, apenas de 3 a 6 decibeles por encima del ruido de fondo habitual del océano. Para comparar, cuando alguien susurra en una biblioteca silenciosa, el sonido alcanza los 30 decibeles. El ruido submarino también tenía una cualidad zumbante o vibrante. Lo más extraño, a pesar de sus esfuerzos, los investigadores no pudieron identificar a una sola especie responsable del sonido. El ruido se origina en una región conocida como la zona crepuscular del océano. Esta es oscura y tiene pocos nutrientes, sin luz solar para la fotosíntesis. La vida allí depende de los desechos orgánicos que caen desde arriba, como organismos muertos o material de desecho. A la vez, aunque pueda parecer desolada, la zona crepuscular está lejos de estar vacía. Un estudio de 2015 estimó que hasta el 90% de los peces del mundo podrían vivir en esta zona, incluidas muchas especies aún por descubrir.
Ahora, volviendo al misterioso ruido, los investigadores creen que el sonido podría estar vinculado a la migración vertical de pequeñas criaturas marinas como peces, camarones y calamares. Estos animales se desplazan hacia la superficie al atardecer para alimentarse de plancton y nutrientes. Utilizan la oscuridad para evitar a los depredadores y al amanecer regresan a las profundidades para esconderse. Esta migración, que es uno de los movimientos animales más grandes en la Tierra, involucra a miles de millones de organismos y ocurre diariamente. Los científicos sospechan que el extraño zumbido podría ocurrir durante esta migración, como una forma para que las criaturas se comuniquen o coordinen sus movimientos. También podría servir como una señal para indicar cuando es seguro para un grupo subir a la superficie y alimentarse. Si algunos animales efectivamente usan el zumbido para comunicarse, podría ayudarnos a comprender mejor la vida en aguas profundas. Siempre se ha considerado que la zona crepuscular es un entorno silencioso, pero tal descubrimiento sugiere conductas sociales e interacciones complejas entre sus habitantes. Pero no solo el océano produce sonidos extraños, la Tierra también está zumbando constantemente. Por desgracia, no puedes escuchar esta banda sonora. Este zumbido no proviene de los terremotos, sino que es producido por vibraciones sutiles y continuas en la corteza del planeta. Son demasiado débiles para que las sintamos y solo pueden detectarse con un equipo especial. Los científicos saben desde hace tiempo sobre este fenómeno, el cual se llama oscilación libre, y han registrado este persistente zumbido. Los terremotos son los movimientos del suelo más notorios. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, la Tierra experimenta aproximadamente 500.000 terremotos cada año. De esos, solo 100.000 son lo suficientemente fuertes como para ser percibidos, y alrededor de 100 causan daños notables. Pero en los momentos más tranquilos entre terremotos, el planeta sigue vibrando constantemente con movimientos más pequeños e imperceptibles. A diferencia de los sacudones repentinos de los terremotos, este zumbido es constante y uniforme, y es un subproducto de la actividad microsísmica. Los sismómetros, herramientas utilizadas para registrar las vibraciones del suelo, pueden detectar este sonido en cualquier parte de la Tierra. Durante años, los investigadores han estado debatiendo sobre los orígenes de este zumbido. Algunos pensaban que provenía de las olas del océano que se adentraban profundamente en el fondo marino. Otros creían que era causado por las olas que chocan en la superficie del océano. Para 2015, los científicos habían confirmado que ambos factores contribuían a la vibración constante de la Tierra. Y aunque este zumbido se ha registrado en tierra, ahora también tenemos grabaciones subacuáticas mucho más claras y detalladas. Para estudiar el zumbido, los investigadores utilizaron sismómetros esféricos en el fondo marino del Océano Índico, cerca de una isla al este de Madagascar. Entre septiembre de 2012 y noviembre de 2013, colocaron 57 sismómetros de caída libre en un área de 2.000 kilómetros cuadrados. Estos dispositivos están diseñados para hundirse hasta el fondo del océano y registrar incluso las vibraciones más débiles. A lo largo del estudio de 11 meses, el equipo filtró el ruido de las olas del océano y las corrientes del fondo marino. Obtuvieron señales claras y consistentes del zumbido de la Tierra, con picos en frecuencias de entre 2,9 y 4,5 MHz, muy por debajo del rango audible para el oído humano, que comienza en 20 Hz. El descubrimiento del sonido de la Tierra desde el fondo del océano es más que una mera curiosidad científica. Les proporciona a los investigadores una nueva forma de estudiar cómo se mueve la energía a través de la corteza y el manto del planeta. En cualquier caso, el mundo que nos rodea está lleno de sonidos extraños que a veces permanecen sin explicación. Uno de los ejemplos más intrigantes es el bloop, un sonido submarino increíblemente fuerte grabado en 1997 por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. El sonido duró alrededor de 1 minuto y comenzó como un rumor bajo que luego aumentó en frecuencia. Era tan fuerte que los micrófonos submarinos lo detectaron a lo largo de unos asombrosos 4.800 kilómetros. Inicialmente algunos expertos pensaron que era el llamado de una enorme criatura marina desconocida. Sin embargo, el NOAA luego determinó que la fuente probablemente había sido el desprendimiento de icebergs, cuando grandes piezas de los glaciares antárticos se desprendían y se estrellaban en el mar. El sonido conocido como Julia, un extraño ruido similar a un arrullo, podría haber sido producido por un iceberg que rozó el fondo del océano. Otro sonido apodado Train, debido a su semejanza con el ruido de las ruedas de un tren sobre la vía, probablemente se originó en el mar de Ross en la Antártida. Luego está el Upsweep,
un ruido áspero y estacional que se ha detectado en el Océano Pacífico desde 1991. A pesar de años de investigación, su causa exacta sigue siendo incierta. El mundo submarino también tiene sonidos extraños que pueden describirse como coros de peces. Científicos que estudian la vida marina frente a la costa de Port Hedland en Australia Occidental descubrieron que muchas especies de peces cantan en coros sincronizados al amanecer y al anochecer de manera similar a las aves. Durante más de 18 meses, los investigadores registraron toneladas de sonidos, incluidos unos llamados similares al de una bocina de niebla de parte del pez joya africano y sonidos rítmicos de ba 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 del pez murciélago. Estas canciones de los peces, que a menudo involucran llamados repetitivos que se superponen en grandes grupos, son especialmente importantes para el apareamiento, la alimentación y el comportamiento territorial. Más adentro del océano, los investigadores de la NOAA también exploraron los sonidos del Challenger Deep, la parte más profunda de la fosa de las Marianas. Utilizaron un micrófono revestido de titanio que logró resistir la intensa presión, más de 1000 veces la presión atmosférica al nivel del mar. Durante 23 días, el grabador capturó una gran cantidad de ruidos, desde las canciones inquietantes de las ballenas hasta el retumbar de terremotos distantes. Ya hemos descubierto que el océano está lleno de sonidos extraños, pero también puedes escuchar ruidos raros sobre la Tierra. Uno de los más desconcertantes es el zumbido, un ruido de baja frecuencia reportado por personas en áreas específicas como Taos, Nuevo México o Bristol, Inglaterra. Este sonido a menudo es descrito como un zumbido tenue similar al de un motor, y su origen sigue siendo un misterio. Algunos investigadores piensan que podría ser un fenómeno psicológico donde las personas se enfocan en sonidos de fondo sutiles que de otro modo podrían ignorar. En cualquier caso, aún no se ha encontrado una respuesta definitiva. Las formaciones geológicas también pueden cantar. El puente arcoíris de Utah, un enorme arco de arenisca de 91 metros de altura, vibra como una cuerda de guitarra cuando está expuesto a sonidos, terremotos lejanos u olas cerca del lago Powell. Los científicos han estudiado sus frecuencias para comprender cómo tales vibraciones podrían afectar la estabilidad del puente con el tiempo. Curiosamente, los visitantes de este puente también han reportado haber escuchado sonidos de zumbido tenues. Los cielos también tienen sus propios ruidos inquietantes. Durante siglos, la gente en las regiones polares ha descrito sonidos leves de chisporroteo, estallidos y crepitaciones acompañando a las auroras. Un investigador finlandés hizo las primeras grabaciones conocidas de estos sonidos y rastreó su origen hasta las descargas eléctricas en la atmósfera inferior, aproximadamente a 70 metros sobre el suelo. Estas cargas, causadas por tormentas magnéticas que alimentan a las auroras, producen sonidos leves durante noches tranquilas y despejadas. Otros fenómenos naturales, como los icebergs rozando el lecho marino o la actividad volcánica en el fondo del océano, producen gemidos, retumbos y crujidos que los científicos estudian para aprender sobre los movimientos glaciales y la actividad geológica submarina. Yo mismo produzco muchos sonidos y retumbos inusuales, pero ese es un tema para otro video, o para mi próxima evaluación médica anual. Un vehículo de exploración remota, el Okeanos Explorer, encontró esta misteriosa esfera dorada en el Golfo de Alaska, a unos 3 kilómetros de profundidad bajo el agua. Nadie puede decir exactamente de qué se trata. Es un objeto extraño, de poco más de 10 centímetros de ancho, y estaba firmemente adherido a una roca. Cuando lo tocas, es suave, blando y se siente como la carne. Incluso puedes ver un agujero en él, como si algo hubiera escapado de ahí. Pero, ¿qué es? Los buzos trajeron el orbe misterioso al laboratorio desde el Océano Pacífico. Se sentía como al comienzo de una película de terror, casi como si al tocar ese objeto, algo pudiera saltar sobre ellos. Esto podría haber sucedido si lo hubieran encontrado antes, ya que el agujero que se ve en ese orbe significa que algo vivo trató de entrar o salir desde el interior. Es por eso que los científicos asumen que esto es un huevo. Podríamos haber descubierto una nueva especie o una nueva etapa de vida de alguna que ya conocemos. Algunas especies ponen sus huevos en el fondo del océano, como los calamares. Aunque si ese es el caso, entonces estos animales podrían ser gigantescos, porque ese huevo es enorme. Pero quizás no sea un huevo. Tal vez sea una esponja. Encontraron este objeto rodeado de corales blancos, donde las esponjas suelen habitar.
Apenas unos meses antes de este descubrimiento, los científicos encontraron más de 5.000 nuevas especies marinas en un pequeño espacio entre Hawái y México. El Golfo de Alaska es hogar de 52 especies más, con muchas aún por identificar. Entonces, tal vez sea solo uno de esos tipos de esponjas que aún no hemos descubierto. O podría ser un coral, o algo completamente diferente. Lo único que los científicos saben con certeza es que está relacionado con un organismo. Están planeando trasladar el orbe a un laboratorio más avanzado para realizar pruebas de ADN y revelar más sobre él. Y no es nuestro primer descubrimiento impactante de los océanos. En 2013, se descubrieron 2 locomotoras extrañas bajo 30 metros de agua frente a la costa de Nueva Jersey. Los científicos piensan que ambas se perdieron en la década de 1850. Para algo que ha estado bajo el agua durante 160 años, están en muy buen estado. Incluso con capas de óxido y percebes. Hasta se pueden ver sus chimeneas. Y están erguidas, como si estuvieran listas para entrar en una estación en cualquier momento. Los investigadores no están seguros de dónde provienen estas locomotoras. No hay un registro histórico de que hayan sido construidas ni perdidas, lo que hace su descubrimiento aún más misterioso. Tienen motores a vapor muy raros, ambos de unas 15 toneladas, descubiertos a 8 kilómetros de Long Branch. Los modelos de estos motores ya estaban desactualizados incluso cuando se fabricaron estos trenes. Eran pequeños y potentes, pero solo se produjeron durante un breve periodo. Tal vez estaban en un viaje de Boston al Atlántico Medio. Luego, estalló una tormenta. Esto provocó que cayeran de una barcaza o fueran arrojados deliberadamente para salvar al barco. Los científicos están planeando restaurar las locomotoras para conocer mejor su historia. Y este no es el único regalo que los humanos le dejaron al mar. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, ha encontrado los motores de cohete F-1 del Apolo 11 en el océano. Durante la misión Apolo 11 de 1969, el cohete Saturno V utilizó 5 poderosos motores F-1 en su primera etapa. Cada uno de ellos producía 600 kilogramos de empuje. Quemaban 2.700 kilogramos de combustible por segundo, 1,5 millones de veces más que un automóvil normal. Estos motores ardieron durante unos minutos antes de caer en el océano Atlántico. Jeff Bezos se inspiró en esta historia y comenzó la búsqueda de estos motores hace un año. El equipo utilizó un sonar avanzado de aguas profundas. Finalmente encontraron los motores a 4.200 metros bajo la superficie del océano. Los científicos no están seguros de cuál será la condición de los motores. Después de todo, tuvieron un impacto súper rápido con el océano y luego permanecieron más de 40 años en agua salada. Pero fueron construidos con materiales muy resistentes, así que con suerte aún podemos estudiarlos. Idealmente, Bezos quiere recuperarlos. Todavía son propiedad de la NASA, pero espera exhibirlos en museos como el Smithsoniano o el Museo del Vuelo de Seattle. ¿Puedes imaginarte encontrar el famoso camino de ladrillos amarillos del Mago de Oz en el fondo del océano? Parece una carretera construida por el hombre, pero créase o no, es una estructura volcánica natural. Los buceadores estaban explorando montañas volcánicas submarinas en Hawái porque querían investigar una división en la cadena. Transmitieron en vivo su viaje y de repente se toparon con algo fascinante, un patrón de grietas en el fondo del mar que parecía un camino de ladrillos. Usaron un brazo robótico para recoger las rocas. Había bloques rectangulares distintivos separados por líneas rectas y ángulos rectos. Alguien bromeó diciendo que podría tratarse de una carretera hacia la Atlántida, y otro la llamó el camino de ladrillos amarillos, de ahí el nombre. Pero después de algunos estudios, los científicos descubrieron que este lecho del lago seco fue formado por erupciones volcánicas antiguas superenergéticas. En realidad, esto es roca hialoclastita fracturada. Dado que los volcanes estaban muy activos, se calentaron y se enfriaron repetidamente hasta crear este patrón único de adoquines. El 20 de junio de 2011, el equipo de Ocean X Diving descubrió algo extremadamente raro. Estaban buscando tesoros en el norte del mar Báltico, en el Golfo de Botnia. En su lugar, encontraron una anomalía. El objeto, apodado la anomalía del mar Báltico, lógicamente se ve muy raro y antinatural. La anomalía tiene casi 70 metros. Parece un hongo que se eleva entre 3 y 4 metros desde el fondo marino.
También tiene una enorme forma de disco, del doble del tamaño de un campo de fútbol. La parte principal de la anomalía tiene bordes rectos y estructuras en forma de caja. La parte superior tiene grietas rellenas con algún material negro desconocido, y no está hecha de metal. El objeto se encuentra a unos 90 metros de profundidad en las aguas del Golfo. El principal misterio es por qué está allí. Este descubrimiento generó un revuelo en los medios de comunicación. Algunas personas comenzaron a decir que podría ser una nave extraterrestre hundida, los restos de la Atlántida o un portal a otro mundo. Estas afirmaciones obtuvieron aún más apoyo cuando encontramos plataformas raras, parecidas a pavimentos, rodeando el objeto. Parece una especie de escalera, y además de eso, los exploradores informaron que su equipo eléctrico, como los instrumentos de sonar y los teléfonos satelitales, comenzaron a fallar cerca del objeto. Y ni siquiera son informes esporádicos, los investigadores de diferentes institutos dijeron lo mismo. Pero los científicos piensan que lo más probable es que se trate de una formación geológica natural, aunque no lo parezca y no puedan explicar realmente qué es. Tienen muchas teorías. Podría estar vinculada a la evolución humana, podría ser un depósito glacial de la edad de hielo, o el resultado de la actividad volcánica. Quizás incluso sean los restos de un asteroide que aterrizó en el fondo marino hace miles de años. Pero ninguna de estas teorías explica por qué el equipo electrónico deja de funcionar cerca de la extraña formación. ¿Quién sabe? Tal vez algún día descubramos la verdad. Pero ¿qué hay de las tecnologías que nos llegaron desde el pasado distante? Este objeto extraño hoy en día es considerado la primera computadora analógica conocida. Te presento al mecanismo de Anticitera. Este mecanismo fue descubierto en 1901 cerca de la isla griega de Anticitera. Podría ser del año 87 a.C. Lo encontraron en un naufragio, en increíblemente buen estado para ser tan antiguo. Este aparato era realmente complejo. Máquinas así no reaparecieron en ninguna parte del mundo hasta el siglo XIV. También había un bulto misterioso. Cuando lo separaron en múltiples fragmentos, encontraron inscripciones adentro. Eran difíciles de leer debido a toda la corrosión, pero cuando lo estudiaron con rayos X, descubrieron que estas eran las instrucciones que indicaban exactamente cómo usarlo. ¡Qué regalo extraordinario para los arqueólogos! Resulta que el mecanismo fue creado para predecir posiciones astronómicas y eclipses con décadas de anticipación. Los científicos antiguos usaban esta computadora para seguir el ciclo de 4 años de los Juegos Atléticos, similares a los antiguos Juegos Olímpicos. El mecanismo tenía una estructura muy intrincada de 37 engranajes de bronce que rastreaban los movimientos de los objetos celestiales. Pero al menos en este caso, sabemos que estos elementos fueron hechos por humanos, ¿verdad? Mira este lindo cortador de galletas. A primera vista parece una anchoa de gran tamaño, pero en realidad es un tiburón pequeño. Esta especie nunca crece más de 50 centímetros, pero no por ello es menos peligroso que sus congéneres. Se llaman así porque tienen una estrategia de alimentación única. Arrancan pequeños trozos de animales mucho más grandes y se salen con la suya. Estos pequeñines habitan en las profundidades de la columna de agua, lo que los hace bastante misteriosos y difíciles de estudiar. No sabemos exactamente dónde viven, pero se han visto en todo el mundo, sobre todo en zonas tropicales y templadas. El tiburón cortador de galletas es un parásito. Se alimenta de animales más grandes mientras los mantiene con vida. Utiliza sus afilados dientes superiores para agarrarse a la piel de tiburones más grandes, peces o incluso mamíferos marinos. Luego, con sus fuertes dientes inferiores, arranca un trozo de carne o grasa del tamaño de su boca. ¡Ay! Así que ten cuidado, porque incluso los grandes depredadores como el atún rojo, los tiburones blancos y los delfines tornillo pueden acabar con cicatrices de estos pequeños tiburones. Hay una historia graciosa sobre un tiburón que mordió a una persona. Un atleta de larga distancia estaba nadando de noche entre las islas de Hawái, rodeado de barcos con luces brillantes que atraen a sus presas, y recibió una fea mordedura en la pantorrilla que le dejó una cicatriz, pero, por suerte, ningún daño permanente. Lección aprendida: no te metas con los tiburones durante su frenesí alimenticio. Para cazar así, tienen una boca bien equipada.
La boca en sí es como una línea corta que atraviesa la carne, rodeada por unos labios grandes y carnosos que pueden succionar. Tiene un montón de filas de dientes en sus mandíbulas, entre 30 y 37 en la parte superior y entre 25 y 31 en la parte inferior, y aumentan a medida que crece. Los dientes superiores son pequeños y estrechos, erguidos y con una sola punta lisa. Los dientes inferiores, en cambio, son mucho más grandes y anchos, casi como cuchillos, y se entrelazan para formar un filo similar al de una sierra. Como cualquier otro tiburón, los cortadores de galletas pierden dientes a lo largo de su vida, pero en algo son diferentes. ¡Se tragan los dientes perdidos! Algunos científicos creen que lo hacen porque viven en aguas profundas pobres en nutrientes y quieren reciclar materiales importantes para la formación de los mismos dientes, como el calcio. Es un nuevo enfoque para los suplementos dietéticos, ¿cierto? Como se alimentan más cerca de la superficie por la noche y a mayor profundidad durante el día, casi siempre están a oscuras. Por lo tanto, este pequeño tiburón escurridizo tiene unos órganos especiales productores de luz llamados fotóforos, que están estratégicamente colocados en su vientre. Estos fotóforos le ayudan a mezclarse con la luz que viene de arriba, como una especie de camuflaje. Es un movimiento clásico en el mundo de la bioluminiscencia. El tiburón cortador de galletas también tiene un collar no brillante alrededor de su garganta. Algunos científicos piensan que este collar actúa como un señuelo, haciéndolo parecer un pequeño pez sabroso desde abajo. Imagina lo irresistible que sería para un grupo de tiburones hambrientos. Es una invitación a cenar que no pueden rechazar. En los últimos 30 años, los científicos han hecho un descubrimiento increíble de una nueva criatura que vive en las profundidades del océano. Su nombre es la esponja arpa. Si te preguntas por qué tomó tanto tiempo encontrar este animal, yo sé la respuesta. Estas criaturas suelen pasar el rato a una profundidad de aproximadamente 3.400 metros debajo de las olas del océano. Esta especie de esponja se descubrió por primera vez frente a la costa de California gracias a un robot que era lo suficientemente resistente como para explorar las profundidades tan extremas. Esta es sin duda un área del planeta donde incluso las criaturas de aspecto más benigno pueden ser potencialmente peligrosas. Pero hasta los científicos se sorprendieron al descubrir que esta criatura era más que una simple esponja. Esto puede parecer obvio, pero la esponja arpa obtuvo su nombre porque su estructura básica, conocida como aspa, tiene la misma forma que un arpa. Cada aspa está formada por una rama horizontal que soporta varias ramas verticales paralelas. Pero no te dejes engañar por la apariencia divertida o el nombre poco intimidante de la esponja arpa. Es un cazador de aguas profundas. Tiene una capacidad única de capturar y envolver animales pequeños usando sus rizoides, que son unas fibras cortas y delgadas. Con su ayuda, la esponja arpa se aferra al suave fondo fangoso y atrapa a las pequeñas criaturas que son arrastradas a sus ramas por las corrientes marinas profundas. Otras criaturas esponja a menudo se alimentan extrayendo bacterias y trozos de material orgánico del agua de mar y filtrándolos a través de sus cuerpos. Pero no nuestra esponja arpa. En cambio, atrapa su futura comida con minúsculas púas que cubren cada una de sus ramas. Las esponjas arpa prefieren crustáceos pequeños como cangrejos, camarones y langostinos. Una vez que tiene uno de ellos en sus garras, envuelve al animal en una fina membrana antes de comenzar a digerirlo lentamente. Los investigadores creen que las esponjas arpa usan este método de alimentación porque no hay suficientes nutrientes en el fondo. Esto hace que la alimentación por filtración tradicional sea menos efectiva. La investigación ha demostrado que la criatura todavía está en proceso de evolución. Los primeros investigadores de esponjas arpa encontraron que solo tenían 2 aspas, pero más tarde los científicos descubrieron otras esponjas arpa que tenían 6. La esponja arpa podría haber desarrollado esta elaborada estructura similar a un candelabro para aumentar su área de superficie. En general, las esponjas arpa suelen crecer hasta una longitud de 0,3 metros, pero los investigadores han visto una criatura que medía 0,6 metros de longitud. La esponja arpa no solo es muy inusual, sino también hermosa a la vista. ¿Ves esas pequeñas bolas blancas encima de las ramas? ¿Y por qué no observamos a otras criaturas que viven debajo de la zona fótica de los océanos de la Tierra? Es el área debajo de la superficie del océano que recibe algo de luz solar. Gracias a esto hay un montón de diferentes criaturas y organismos viviendo allí. Cualquier animal que viva más allá de esta capa califica como una criatura de aguas profundas. El gusano Tomopteris es un gusano segmentado que puedes encontrar en la zona crepuscular oceánica. Es el área que se encuentra entre 200 metros y 1000 metros debajo de la superficie. Estas criaturas a menudo no miden más de 2,5 centímetros de largo, pero pueden crecer hasta 0,3 metros. Mientras nadan y se alimentan, estos gusanos hacen lo que los investigadores describen como un asombroso baile.
Eso se debe a que pueden nadar extremadamente rápido y hacer giros en ángulos estrechos con facilidad. Sé que la mayoría de la gente escucha la palabra gusano y piensa en una lombriz de tierra común. Así que es bastante interesante saber que hay un gusano de aguas profundas que no sale del agua durante toda su vida. Ahora, la mayoría de nosotros trata de evitar las medusas que vemos en la arena o sobre las olas del océano. No hace falta hacerlo con la medusa crosota. Es una criatura de aguas profundas. Esta hermosa medusa es principalmente de color rojo rubí, naranja brillante o púrpura eléctrico. Eso fue lo que ayudó a los investigadores a darse cuenta de que habían encontrado una nueva especie de medusa. La criatura crece hasta un tamaño máximo de 2,5 centímetros de ancho y tiene tentáculos que se extienden en todas las direcciones. Si te acercas a esta medusa, llevará todos estos tentáculos hacia su cuerpo antes de alejarse nadando rápidamente para evitar el peligro. Sí, eres peligroso. La medusa crosota es extremadamente rara. No la verás muy a menudo. Puede que necesites tomar prestado ese robot de buceo profundo que mencioné antes. Y si bien los gusanos y las medusas pueden ser bastante inofensivos, no es el caso del pez víbora. Esta criatura está equipada con una boca notablemente grande, como yo, y los dientes en forma de aguja en el interior son clave para su estrategia de caza. El pez víbora del Pacífico vive a unos 1500 metros de profundidad, pero se encuentran entre esos numerosos animales marinos que migran cada noche hacia las aguas menos profundas para cenar. ¿Y qué hay en el menú hoy? Bueno, un montón de pequeños peces y camarones. La criatura puede crecer hasta 30 centímetros de largo. Sus dos colmillos delanteros que sobresalen de la mandíbula inferior más allá de sus propios ojos son especialmente impresionantes. Cuando el pez destraba su mandíbula, su boca puede abrirse lo suficiente como para engullir animales pequeños, y los dientes forman una jaula para evitar que huyan. ¿Alguna vez has visto una criatura submarina que parece una fresa? Confía en mí, porque existe. Solo mira estos puntos en el calamar fresa. La criatura tiene un ojo grande y uno más pequeño. Puedes pensar que esto sería incómodo, pero en realidad es todo lo contrario. El gran ojo izquierdo mira hacia arriba, detecta las sombras proyectadas por otros animales en las aguas poco iluminadas de arriba. La forma tubular del ojo lo ayuda a recolectar la mayor cantidad de luz posible. En el otro lado de la cabeza del calamar puedes ver su ojo derecho. Es pequeño y mira hacia abajo. Este ojo busca destellos de bioluminiscencia producidos por animales que acechan en las aguas más oscuras de abajo. Bioluminiscencia significa producción y emisión de luz por parte de organismos vivos. Por cierto, el calamar tiene un apodo. Se le conoce como el calamar visco. Esto se debe a la notable diferencia de tamaño entre sus dos ojos. Dado que la luz no llega a las profundidades del mar, el cuerpo del calamar fresa en realidad se ve negro. Esto ayuda a la criatura a esconderse de los enemigos como tiburones y delfines. En general, el calamar fresa crece hasta una longitud de 13 centímetros. Usualmente vive a unos 900 metros debajo de la superficie, pero flota hacia aguas menos profundas durante la noche. Las estrellas con plumas son criaturas marinas sin columna vertebral, pero con brazos similares a plumas que salen desde el centro de su cuerpo. Estas criaturas aparecieron por primera vez hace unos 200 millones de años. Son parientes de las estrellas de mar que parecen una flor, pero si te acercas a ellas, se alejarán nadando rápidamente. Aunque no todas las estrellas con plumas pueden nadar, muchas especies solo pueden arrastrarse por el fondo del lecho marino. Al igual que algunas de las otras criaturas de aguas profundas que hemos visto, la estrella con plumas puede adaptarse a su entorno. Tiene la habilidad de mudar los brazos, de la misma manera que algunas lagartijas pueden mudar la cola. Es probable que esto también les ayude a escapar de sus enemigos. Las estrellas con plumas viven en todo el mundo, desde el Ecuador hasta los polos, desde las aguas poco profundas, en la parte superior de los arrecifes, hasta las profundidades del mar. Bien, dado que estamos tratando con criaturas misteriosas, el nombre de esta es bastante apropiado. El veloz calamar vampiro debería ser el símbolo oficial de la vida en las profundidades del mar. El animal tiene un cuerpo de color rojo oscuro, enormes ojos azules y una red similar a un manto que se abre entre sus 8 tentáculos. Esto, junto con su nombre, puede sugerir que la criatura es una especie de cazador aterrador. Sin embargo, en realidad, el calamar vampiro es una criatura tímida y de cuerpo blando, del tamaño, forma y color de una pelota de fútbol. Crece hasta aproximadamente 30 centímetros de largo y vive a 900 metros debajo de la superficie. Casi no hay oxígeno allí, pero también hay relativamente pocos depredadores. Creo que es hora de salir del agua. El tiburón gigante que aterrorizó los océanos hace unos 20 millones de años. Durante 13 millones de años, esta bestia de 60 toneladas dominó las aguas cálidas de nuestro planeta. Sin embargo, algunos creen que el megalodón aún vive en las partes más remotas y profundas del océano. Es un caluroso día de verano. Ir a nadar al mar parece una gran idea. Estás flotando boca arriba completamente relajado. Tus ojos están cerrados, tu respiración es suave. El agua rodea tu cuerpo y se siente fresca. Una ligera brisa te toca la cara. Te sientes lo suficientemente tranquilo como para dormir.
De pronto, algo choca con tu pierna, tu descanso se ve interrumpido y comienzas a agitarte hasta que te encuentras cara a cara con el peligro invisible. Por suerte, lo único que ves son un par de aletas fácilmente reconocibles y unos simpáticos hocicos sonrientes. ¡Piu! Solo son delfines. Supongo que tienes suerte de encontrarlos en la naturaleza. Estos increíbles animales están tan cerca que puedes tocarlos. Has oído decir que la piel de los delfines es gomosa, pero para ti es más bien como la parte interna de un huevo duro. Uno de ellos está tan cerca de ti que su olor salado te llena las fosas nasales. Sin embargo, sabes que los delfines no tienen glándulas sudoríparas. Eso significa que no sudan y son prácticamente inodoros. El olor que percibes procede del agua. El mayor y más feroz depredador que haya habitado los océanos, el tiburón megalodón, dominó los mares durante siglos antes de extinguirse hace millones de años. Sin embargo, los científicos lograron descubrir muy pocos restos del gigantesco tiburón. Todo lo que sabemos sobre la gran bestia marina proviene de los fósiles de sus gigantescos dientes del tamaño de una mano humana promedio. Nunca se ha hallado un esqueleto de megalodón. Los esqueletos de los tiburones se componen principalmente de cartílago, por lo que se descomponen muy rápido. Por suerte, los tiburones mudan sus dientes una y otra vez. Un tiburón puede tener 40.000 dientes a lo largo de su vida. Los científicos han conseguido estudiar diferentes tipos de especies de tiburones usando solo sus dientes como referencia. El megalodón tenía unos 276 dientes. Cuando se cayeron, aterrizaron en el fondo del mar, donde permanecieron durante millones de años mientras se fosilizaban. Los científicos encontraron esos dientes y son el único registro real que tenemos de la existencia del megalodón. Se han descubierto dientes de megalodón en todo el mundo. Esto significa que, a diferencia de otros animales marinos de su época, esta especie era intercontinental. Incluso hoy en día, la mayoría de los tiburones y animales marinos tienden a limitarse a un solo mar u océano. El megalodón nadaba libremente por todo el mundo, moviéndose entre aguas tropicales y subtropicales. Hemos encontrado sus dientes en todos los continentes, excepto en las aguas heladas de la Antártida. Cuando un megalodón hace una aparición en una película o un programa de televisión, es retratado como una versión gigante de un tiburón blanco. Los científicos creían que el megalodón y el tiburón blanco descendían de un ancestro común. Sin embargo, eso no es cierto. De hecho, es más probable que el megalodón fuera el archienemigo del ancestro del tiburón blanco, el tiburón mako. Eso significa que el megalodón no era tan parecido al tiburón blanco después de todo. En realidad, se cree que el megalodón tenía una nariz más corta que el tiburón blanco, así como aletas pectorales más largas, lo que le daba una complexión más robusta y amenazante. Sin embargo, los dos tenían un excelente sentido del olfato, por lo que incluso en la prehistoria no era buena idea ir a nadar con un trozo de carne cruda en la mano, y vaya que tampoco es seguro en la actualidad. Tanto si el megalodón se esconde en un lugar de las profundidades, cosa que algunos siguen creyendo, como si ha desaparecido para siempre, sus primos pequeños estarán esperándote. Además, a los dos les gustaba ir en busca de grandes mamíferos marinos, así que de seguro tendrían actividades para hacer juntos. Al menos hasta que el megalodón se pusiera de mal humor y se comiera a su amigo por accidente, Nunca se sabe. Estos sujetos tenían un estilo de caza diferente. Los tiburones blancos prefieren sumergirse directamente hacia su presa y encontrar sus puntos más blandos, como las patas expuestas o el vientre. Se han hallado dientes enteros incrustados en el hueso de algún animal más grande, como una ballena. Sin las partes principales que usan para nadar, los pobres animales marinos quedaban indefensos e incapaces de escapar. Sin embargo, las ballenas eran solo una parte más pequeña de la dieta del megalodón. Focas, vaquitas marinas, calamares, delfines, otros tiburones. De seguro el buen megalodón tampoco diría que no a que un cardumen de peces más pequeños nade hacia su boca. Nada mejor que un buen bocadillo después de una cena grande y sabrosa. Ni siquiera las tortugas gigantes estaban a salvo en sus gruesos caparazones. Probablemente el megalodón las consideraba un desafío diario. Los científicos han creado simulaciones por computadora con el fin de averiguar el estilo de caza del antiguo tiburón. Gracias a esta tecnología, han descubierto que la estrategia de ataque del megalodón era muy diferente a la de los tiburones actuales. Los tiburones modernos se lanzan directamente hacia el punto más vulnerable de su presa, por ejemplo, la parte inferior suave de una foca. Los dientes del megalodón estaban especialmente adaptados para morder zonas más duras de cartílago. Por eso, las pruebas sugieren que un megalodón mordía primero las aletas más duras de su presa, incapacitándola antes de lanzar su ataque final. Algunos creen que el megalodón sigue vivo y acechando en las profundidades del océano, pero es poco probable. Se trata de una especie de aguas cálidas, lo que significa que no podría sobrevivir en las aguas frías de las profundidades oceánicas.
La mayoría de las presas potenciales del megalodón viven en aguas menos profundas, así que no encontraría mucho que comer en lo profundo. En pocas palabras, si aún existiera un animal tan grande como el megalodón, ya lo habríamos visto. Sin embargo, es poco probable que te encuentres con uno. Al igual que nosotros, estos tiburones preferían las aguas costeras cálidas. La vida en las profundidades del océano sería demasiado fría para ellos y el alimento sería escaso. Además, todo su cuerpo tendría que evolucionar para no ser aplastado por la enorme presión del agua. Es poco probable que sigan existiendo, aunque no imposible. Una buena noticia si te encuentras con uno, es muy poco probable que te coma. Por más que estés con un par de amigos, eres una comida demasiado pequeña para el megalodón. Este sujeto come ballenas de más de 15 metros de largo. Sin embargo, si estuvieras en una fiesta en la playa, sería otra historia. En una playa llena de personas, el tiburón podría acercarse sigilosamente y meter a varios humanos en su gigantesca boca sin siquiera masticar. El temible nombre megalodón proviene de dos palabras griegas, megas, que significa grande, y odont, que significa diente. Combinadas forman diente grande y ciertamente hace honor a su nombre. Uno de sus dientes tiene el mismo tamaño que una cabeza humana. Tenía un total de 276 dientes enormes repartidos en 5 filas aterradoras. En toda la historia, solo un par de especies de dientes de sable y el tiranosaurio llegaron a tener dientes más grandes. Ese es un enfrentamiento que me gustaría ver. El megalodón desapareció hace millones de años, dejando solo los enormes dientes que los arqueólogos modernos han encontrado. Y lo digo literalmente, desapareció y dejó muy pocos rastros. Los científicos creen que, con el tiempo, el nivel del mar descendió y la temperatura del océano bajó rápidamente. Más de un tercio de la vida marina desapareció a medida que los océanos se enfriaban y el número de animales en la parte inferior de la cadena alimenticia se reducía a toda velocidad. Eso tuvo un efecto catastrófico en los hambrientos depredadores de la cima. Lo siento, amigos, además el clima se volvió demasiado frío para estos tiburones amantes del sol, lo que dificultó su reproducción, ya que daban a luz en aguas cálidas. El megalodón suele ser representado como una especie de tiburón blanco gigante, pero esto no es más que un mito común. En realidad, los ancestros del actual tiburón blanco convivieron con el megalodón, pero no eran grandes amigos e incluso competían entre sí. El tiburón blanco era mejor cazador y utilizaba su agilidad y su menor tamaño para atrapar a las presas del megalodón rápidamente. También se sabe que se comían a las crías del megalodón, que solo tenían la mitad de su tamaño. Esto no colaboró con el asunto de la extinción. Si bien un tiburón blanco no era rival para un megalodón adulto en una pelea cara a cara, no tenía reparos en robar su comida. Esto solo dejó a los peces más grandes y a las ballenas para el megalodón, pero sus suministros de comida comenzaron a agotarse cuando las ballenas nadaron hacia los nuevos mares más fríos. Las ballenas se adaptaron a las temperaturas más bajas y dejaron a nuestro amigo en el camino. Los megalodones murieron de hambre o se congelaron hasta la extinción por la glaciación. Lejos de parecerse a un tiburón blanco, el megalodón recuerda más a un tiburón sarda moderno. Tenía un hocico corto, una mandíbula inferior plana y unas enormes aletas pectorales para soportar su enorme peso y tamaño. A pesar de lo aterradores que se veían, en realidad eran muy familiares y cariñosos. Se han descubierto varias zonas de cría de megalodón en Florida, Maryland y Panamá. Daban a luz a sus crías en zonas de aguas poco profundas. Sabemos esto gracias a los montones de dientes pequeños de megalodón que se han hallado en estas zonas. Me pregunto si también tenían niñeras. ¿Cuál es el depredador más aterrador del océano? ¿El cocodrilo? Nah, no me parece. ¿El monstruo del lago Ness? Por favor, nunca existió. ¿Qué tal el cronosaurio? Bueno, está extinto, pero podrías estar cerca. Echemos un vistazo a cómo sería si estas criaturas todavía existieran hoy. Lo primero es lo primero. ¿De qué rayos se trataba? El cronosaurio era un carnívoro marino que vivía en las frías latitudes del mar de Eromanga. Cubría vastas áreas del interior de Australia entre 90 y 120 millones de años atrás, durante el periodo Cretácico temprano. También se encontraron fósiles casi completos de la criatura cerca de Colombia, que es un país que tiene una conexión notable con los reptiles y tortugas prehistóricos. Este hecho hace extremadamente posible que el monstruo que estoy a punto de describir haya existido en todo el mundo. Es posible que hayas escuchado saurio y hayas pensado, es un dinosaurio, pero en realidad se trataba de reptiles. Eran el miembro más grande de la familia Pliosauroidea, también conocidos como pliosaurios. La evidencia fósil sugiere que pesaban más de 9.000 kilogramos y tenían aproximadamente 9 metros de largo. Solo para poner eso en perspectiva, el cocodrilo más largo jamás medido es un cocodrilo de agua salada llamado Lolong de Filipinas. Medía 5 metros de largo y pesaba un poco más de 1.000 kilogramos.
Y eso sigue siendo 4 metros más pequeño e increíblemente más liviano que el cronosaurio promedio, lo que hace que el cocodrilo parezca un pez dorado en comparación. A pesar de su aterradora longitud, la característica físicamente más intimidante del cronosaurio era su cabeza. Su cráneo medía alrededor de 2,5 metros de largo, que en realidad era proporcionalmente grande dado el tamaño de su cuerpo. Cualquier cosa que haya tenido la mala suerte de terminar dentro de la boca del cronosaurio podría haber tenido falsas esperanzas. Después de todo, los dientes de la bestia en realidad no eran tan afilados. Pensándolo bien, lo retiro. No me sentiría seguro con una serpiente y mucho menos dentro de la boca de este monstruo. Pero es cierto que los dientes del cronosaurio no eran afilados, especialmente en comparación con otros reptiles carnívoros como los cocodrilos y los caimanes. Los dientes de esta criatura marina prehistórica eran cónicos. Eso significa que tenían forma de cono. Pero esta falta de filo no los hacía menos peligrosos. Los dientes eran enormes y podían medir hasta 30 centímetros de largo desde la punta hasta el fondo de las raíces. Obviamente esto significaba que el cronosaurio tenía una mordida extremadamente poderosa. Se estimó que era de hasta 30.000 newtons, que es casi el doble de potente que la mordedura de un gran cocodrilo de agua salada. Debido a lo romo de sus dientes, no eran aptos para retorcer a su presa una vez que la tenían agarrada, pero el tamaño y la forma de los dientes les bastaba para cumplir su propósito. No habrían tenido problemas para aplastar objetos como los caparazones más duros de cualquier tortuga marina. Y al igual que los cocodrilos, se cree que el cronosaurio tenía un cuello corto. Esto puede haber sido una adaptación para permitir que la bestia atrapara con éxito pequeños animales. Su cuerpo en general era fusiforme e hidrodinámico. Esto significa que era estrecho en ambos extremos y tenía muy poca resistencia al flujo del agua. El cronosaurio también estaba equipado con 4 extremidades en forma de paletas. Las patas traseras eran más grandes que las delanteras. Podrían abarcar aproximadamente 2 metros de diámetro. En general, esto le permitía al cronosaurio impulsarse sin esfuerzo a través de las aguas y convertirse en un gran depredador. El Predator X, por así decirlo, ese es el nombre que se le dio al fósil de una criatura descubierta cerca de Svalbard, un grupo de islas noruegas, en 2009. El fósil fue identificado como un monstruo de 15 metros de largo y 45.000 kilos, con una fuerza de mordida de 15.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Esta podría ser la fuerza de mordida más grande de cualquier animal conocido. Aunque el Predator X aún no se ha clasificado como un tipo específico de animal, definitivamente era un pliosaurio, como el cronosaurio, que era un titán feroz cuando vagaba por los océanos de la Tierra. Y resulta que el cronosaurio en realidad obtuvo su nombre de un personaje de la mitología griega, Cronos, el padre de Zeus. Cronos fue parte de la generación superpoderosa de los titanes. Entonces, ¿con qué se daba un festín para satisfacer su apetito este monstruo aterrador, el cronosaurio? Se sabe que comía tortugas marinas, calamares y otros reptiles marinos de gran tamaño, como los asmosáuridos y los ictiosaurios. Esto sugiere que si hubieran existido cocodrilos en los reinos del cronosaurio, también podrían haberse convertido en su almuerzo. Hay evidencias en los restos fósiles del cronosaurio que sugieren que también se alimentaban de tiburones. Yo sé que es una decepción para aquellos de ustedes que ven a esa bestia como el rey del océano, pero no cuando el cronosaurio estaba cerca, amigo mío. En cualquier caso, triturar todo tipo de alimentos en pedazos pequeños para ayudar a digerirlos sería difícil sin dientes pequeños. Esto explica la presencia de piedras redondeadas encontradas en muchos de los restos de estas criaturas marinas. Los investigadores creen que tragaban estas piedras para controlar la flotabilidad o para ayudar a procesar los alimentos. También es muy posible que fueran tragadas accidentalmente mientras se alimentaban de otros animales del fondo marino. Y como si el cronosaurio necesitara ser un tipo malo con su poder y su tamaño, también hay evidencia que sugiere que, de hecho, podría haberlo sido. Resulta que después de usar todos sus impresionantes atributos para atrapar a su cena, al cronosaurio primero le gustaba jugar con su comida, como lo hace un gato con un ratón. Supongo que dado que la caza era tan fácil para ellos, necesitaban divertirse un poco. Bueno, creo que ahora deberías tener una buena idea sobre estas criaturas. Entonces preguntémonos cómo sería si todavía estuvieran vivas hoy. Y por cierto, ¿por qué no lo están?
Bueno, el cronosaurio fue acabado por el mismo meteorito KT que eliminó a los dinosaurios hace 66 millones de años. Pero incluso antes de este acontecimiento catastrófico, estaban bajo una mayor presión a causa de una familia aún más grande y viciosa de reptiles marinos carnívoros, conocidos como mosasaurios. Bueno, supongo que no siempre puede ser el mejor. Pero, ¿y si esto no hubiera sucedido y todavía estuvieran vagando por los océanos? Esto puede ser obvio, pero ¿te imaginas qué tipo de impacto tendría en el turismo marítimo? Basado en el éxito que tuvieron películas famosas sobre tiburones y orcas, ¿qué crees que les haría a las playas la presencia de un cronosaurio en el océano? La misma criatura que desayunaría tiburones y ballenas. Las playas sin duda se convertirían en un gran lugar para dar un paseo tranquilo, porque nadie más estaría allí. ¿Y qué hay de actividades como paseos en bote, surf y buceo? ¿Crees que alguien se atrevería sabiendo que esta bestia de 9 metros podría estar al acecho debajo? Démosles algo de crédito a los humanos y supongamos que la mayoría de ellos no lo harían. Esto paralizaría la industria mundial del turismo marítimo, que es responsable de ganar cerca de 143,000 millones de dólares al año. Y solo para asegurarme de que este punto quede claro, el yate más caro que jamás haya navegado por el océano se llamaba History Supreme. Se creía que su dormitorio principal tenía una estatua hecha con el hueso de un T-Rex y una pared formada por rocas de meteorito, así como un acuario de pared panorámico de oro de 24 quilates. De todos modos, este yate tenía un valor de casi 5,000 millones de dólares, lo que significa que podrías comprar 38 de ellos con el dinero perdido en los posibles daños al turismo marítimo causados por el cronosaurio. Estoy seguro de que el dueño del yate estaría feliz de que la bestia nunca haya aparecido en su lujoso acuario. Tan lujoso, de hecho, que algunas personas creen que el History Supreme, supuestamente propiedad de un genio de los negocios de Malasia, ni siquiera existió. Se rumorea que fue simplemente un elaborado engaño fabricado por el supuesto diseñador. De todos modos, no creo que el problema se quede ahí. Las personas podrían estar en serio peligro sin importar si están cerca del océano o no. No voy a decirte que a esta cosa le crecerían patas, se adaptaría a vivir en tierra y empezaría a acecharnos uno por uno. Al menos espero que no. Solo voy a señalar el daño que infligiría el cronosaurio a través de su devastador impacto en el comercio marítimo. En América, el tránsito marítimo representa el 76% del comercio nacional. Además de esto, más de 100 productos farmacéuticos vitales se originan en el mar. También diré lo obvio y señalaré que el océano es una gran fuente de alimento para nosotros los humanos. La presencia del cronosaurio podría tener un gran impacto en nuestra relación con el mar. Así que, afortunadamente, no existe. Fue una de las criaturas más grandes que jamás haya vagado por la Tierra. Era más largo que el autobús escolar promedio y podía pesar fácilmente más de 10 elefantes juntos. Pero ¿dónde vivía? ¿Cómo terminó teniendo este tamaño? Y lo más importante, ¿por qué está extinto hoy en día? Vamos a averiguarlo. El megalodón fue el depredador más grande jamás conocido en la historia de nuestro planeta. En cuanto a su ubicación, vivió prácticamente en todas las aguas de nuestro globo, excepto cerca de los polos. La razón por la que no se encontraron dientes de megalodón en la Antártida es probablemente el hecho de que la gigantesca criatura se adaptó solo a las cálidas aguas tropicales y subtropicales. A los más jóvenes les gustaba quedarse en las orillas, mientras que los adultos preferían las zonas costeras, pero también podían moverse fácilmente hacia el océano abierto. ¿Cómo sabemos que el megalodón estaba tan ampliamente extendido? Solo podemos suponerlo basándonos en el hecho de que descubrieron sus fósiles tanto al norte de la costa de Dinamarca como al sur de Nueva Zelanda. La discusión sobre cómo el megalodón terminó siendo de este tamaño sigue abierta en la comunidad científica. Recientemente descubrieron que no todos los ejemplares de esta fascinante especie alcanzaban el mismo tamaño enorme. Esto tiene que ver con algo llamado la regla de Bergman, que dice que la temperatura del ambiente circundante afecta el tamaño del cuerpo del animal, porque necesita conservar o liberar calor. Los megalodones que llegaron a aguas más frías probablemente necesitaron más peso corporal para asegurarse de sobrevivir a bajas temperaturas. Por el contrario, los que vivían en aguas más cálidas tenían que ser más pequeños para evitar quemarse. Pero, ¿cómo era este enorme tiburón? La mayoría de las representaciones modernas muestran al megalodón parecido a un enorme gran tiburón blanco, pero parece que tal vez eso no sea necesariamente correcto. El megalodón probablemente tenía una nariz mucho más corta y una mandíbula más plana que parecía casi aplastada en comparación con la del gran tiburón blanco. También parece tener algo en común con el tiburón azul moderno: aletas pectorales extra largas.
las necesitaba para soportar su peso y tamaño mientras navegaba por las aguas del planeta. Por último, los megalodones hembras parecen haber sido aproximadamente el doble de grandes que los caballeros. En cuanto a su descendencia, incluso un megalodón pequeño era gigante, de al menos 2 metros desde la nariz hasta la cola. ¿Cómo lo sabemos? Porque los especialistas se han topado con hábitats de cría de megalodón en Panamá, Maryland, las Islas Canarias y Florida. Incluso las pilas de pañales usados eran enormes. Nah, en realidad no. Seguramente el aspecto más aterrador de la apariencia del megalodón era su boca. Quiero decir, piénsalo, cenaba ballenas, por lo que obviamente necesitaba abrir la boca lo suficiente. Los científicos han estimado que su mandíbula tenía un tamaño alucinante. Solo para que tengas una imagen más clara, podría tragar fácilmente a 2 personas adultas puestas una al lado de la otra. Espera, ¿cuáles 2 adultos? Esas impresionantes mandíbulas también tenían 276 dientes. Según las reconstrucciones modernas de la fuerza de su mordida, parece que pudo haber sido uno de los depredadores más poderosos, si no el más poderoso, que jamás haya existido. A modo de comparación, los humanos pueden tener una fuerza de mordida de cerca de 1300 newtons. Se ha estimado que los grandes tiburones blancos de hoy pueden morder con una fuerza de más de 18.000 newtons. El megalodón encabeza todos los récords, con un poder de mordida estimado hasta 10 veces mayor. Básicamente, podría partir un automóvil con muy poco esfuerzo. Sus dientes también eran bastante sorprendentes. Al igual que los tiburones, el megalodón reemplazaba rápidamente sus dientes rotos o desgastados. Con 4 o 5 filas de dientes en su boca. Esta básicamente actuaba como una cinta transportadora que hacía crecer dientes nuevos, en vez de los dañados o perdidos, en aproximadamente 48 horas. Esto significa que a un megalodón adulto probablemente le crecían varios miles de dientes a lo largo de su vida. Y menos mal, ya que tal vez sea una de las razones por la que los dientes de megalodón son tan comunes en los registros fósiles y podemos estudiarlos adecuadamente. Para mantener su físico impresionante, el megalodón tenía que comer cerca de 1.134 kilogramos de comida por día. Era el equivalente a una vaca y cuarto por día para sobrevivir. Eso es como si tuvieras que comer 3.300 latas de atún todos los días. He usado mucho la palabra megalodón, pero ¿he mencionado de dónde viene? Cuando se traduce del griego, significa diente gigante. Ah, esos griegos astutos. Sin embargo, el nombre científico completo de este tiburón gigante es un poco más complicado. Carcharoples megalodon. Pero, ¿están realmente extintos estos gigantescos depredadores? Tendemos a creer que sí, pero seamos honestos por un segundo. Hemos llegado a saber más sobre la superficie de Marte que sobre las profundidades de nuestros océanos. Solo hemos explorado el 15% de nuestros océanos en total. ¿Quién sabe qué puede haber yaciendo en las profundidades? ¿Quizá algunos depredadores antiguos? La fosa de las Marianas es la fosa oceánica más profunda del planeta. De hecho, podría sumergir todo el monte Everest en el abismo Challenger, su parte más profunda, y todavía estaría a 2 kilómetros de la superficie. Eso sí que es profundo. Si un megalodón o 2 alguna vez necesitaran un lugar para esconderse, ese sería uno lo suficientemente discreto. Sin embargo, la fosa de las Marianas no es un lugar particularmente cómodo para estar. Ya sabes, porque hace frío y está sumido en la oscuridad total y todo eso. Las temperaturas allí rondan los 2 grados Celsius durante todo el año, y para colmo, la presión es 1000 veces más fuerte que al nivel del mar. Es seguro asumir que si algún megalodón se esconde allí, es posible que sus dientes y huesos no se vean tan bien. Debido a la intensa presión que hay en la fosa de las Marianas, las proteínas y el calcio comienzan a disolverse y desintegrarse. Es por eso que, por ejemplo, el pez caracol de las Marianas, que habita en las profundidades, ha evolucionado para tener cartílago flexible en lugar de huesos. Para sobrevivir aquí, el megalodón también tendría que aprender a navegar en completa oscuridad. Eso significa que se habría vuelto bioluminiscente o evolucionado para desarrollar ojos enormes como el calamar gigante. Si bien puede sonar como una idea intrigante y buena para un guión de película, la mayoría de los científicos no creen que sea posible. ¿Por qué? Bueno, dicen que es por el tamaño del megalodón. La mayoría de los alimentos que le gustaba comer viven en áreas oceánicas poco profundas y no en las profundidades del mar. Los especialistas creen que si estos animales todavía vagaran por nuestras aguas, no habría forma de que no lo supiéramos. Tendrían que subir a cenar de vez en cuando, ¿verdad? Su comida también es la causa más probable de por qué el megalodón ya no está vivo. Si bien algunos especialistas creen que se extinguió debido a una caída en la temperatura del agua del océano,
La mayoría de los científicos sugirieron que la dinámica cambiante de la cadena alimentaria puede haber sido la culpable. ¿Por qué? Porque en algún momento había cada vez menos de su principal fuente de alimento, las ballenas barbadas, y al mismo tiempo aumentó el número de sus competidores naturales, los tiburones depredadores más pequeños, como el gran tiburón blanco y las ballenas. El megalodón vivió en este planeta mucho más que nosotros y mucho antes, cuando ni siquiera existíamos todavía. Estuvieron aquí durante casi 70 veces más tiempo que nosotros, los humanos modernos, habitando los océanos durante unos 20 millones de años. El Homo sapiens apareció hace unos 300.000 años. El megalodón logró sobrevivir durante tanto tiempo principalmente debido a su tamaño imbatible. Es decir, podía comer casi todo lo que había en el mar en ese momento. Podemos pensar en los megalodones y dinosaurios como criaturas prehistóricas, pero nunca coexistieron en la Tierra. Los dinosaurios probablemente se extinguieron hace unos 66 millones de años. Los megalodones parecen haber aparecido un poco más tarde. Eso se debe a que los fósiles de megalodón más antiguos que hemos descubierto hasta ahora son de la época del Mioceno, que comenzó hace unos 23 millones de años. Hasta siempre, Mega. El 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta de agua. Los mares y océanos esconden no solo diversos habitantes, sino también vestigios de la humanidad. Miles de barcos hundidos contienen pedazos de nuestra historia milenaria. Adentrémonos en estas profundidades marinas y descubramos qué secretos ocultan. Entonces imagina que te sumerges en el lecho marino y allí descubres, no solo los restos de un barco pirata del siglo XVI. Los hemos visto muchas veces en diversos programas documentales y hemos leído sobre ellos en los libros, por lo que ya no resultan tan atrayentes. Entonces te sumerges en el fondo del océano y encuentras una enorme cantidad de vajillas de porcelana. Y no es simplemente porcelana que puedes comprar en la tienda, sino platos de más de 500 años de antigüedad. La dinastía Ming China desarrolló el comercio marítimo para importar productos de países extranjeros hace varios cientos de años. Un barco no sobrevivió a una tormenta en el mar y se hundió en algún lugar en la pendiente noroeste del Mar del Sur de China. Allí, buzos descubrieron un barco hundido con una valiosa carga a bordo. Miles de tazas, platos y jarros de porcelana con hermosos patrones pintados yacían entre las algas y la arena del mar. Los expertos contaron todos los artículos y afirmaron que el barco transportaba alrededor de 100.000 ítems. Pero no todos terminaron en la bodega de carga. Los objetos de valor se esparcieron por cientos de miles de metros cuadrados. Un caso similar ocurrió en el mar Mediterráneo. Un hombre estaba buceando en la costa de Israel y descubrió accidentalmente la carga marítima hundida más antigua del Mediterráneo oriental. Entre los restos, piezas de esculturas y estructuras de mármol yacían en el fondo del mar. Eran tan antiguas que se cubrieron de algas y se convirtieron en parte del paisaje submarino. Otro hallazgo inusual fue descubierto en la cordillera de aguas profundas del Océano Pacífico, al norte de las islas hawaianas, en una de las reservas marinas más grandes del mundo. Un buque de investigación navegó a lo largo del lecho marino y descubrió una carretera. Parte del fondo estaba cubierta con baldosas de ladrillo amarillo. También era similar a las baldosas que se utilizan para revestir una piscina. Los investigadores realizaron una expedición en este lugar desconocido y publicaron videos en línea. Descendieron hasta una profundidad de aproximadamente 3 kilómetros y notaron un extraño sendero en el fondo hecho de ladrillos amarillos. Uno de los chicos bromeó y dijo que era el camino a la Atlántida. De hecho, el sendero no llevaba a ninguna parte. Y no fue hecho por humanos. La naturaleza creó este inusual paisaje. El lugar con losetas de piedra estaba en el fondo del lago, situado en la cima de una montaña submarina. Quizá en algún momento fue un volcán. El magma calentó la superficie y grietas aparecieron en el suelo. Estas hicieron que la superficie sólida pareciera un camino de ladrillos. De acuerdo, ¿qué tal si pasamos a algo más misterioso? Hace 20 años, un buque de investigación noruego descubrió agujeros extraños en el lecho marino en medio del Océano Atlántico. Luego, ya en 2022, otros investigadores hallaron algo similar, pero en el fondo del Océano Pacífico. Los científicos descubrieron alrededor de 200 agujeros en 3 lugares diferentes, a una profundidad de aproximadamente 3,5 kilómetros. Los hoyos estaban dispuestos en varias filas y debajo de cada uno había un túnel.
Pero, ¿a dónde conducía? Para averiguarlo, primero necesitas descubrir quién hizo estos agujeros. Los científicos estudiaron animales que vivían a tal profundidad bajo una presión enorme. Imagina el peso de varias docenas de elefantes presionando una pequeña área del tamaño de una palma. Esa es aproximadamente la presión que ejerce el agua en estas profundidades. Pero aún así, algunos seres marinos han logrado adaptarse a tales condiciones. Los científicos han visto erizos de mar y gusanos, e incluso algunos peces grandes, pero ninguno de ellos hizo estos misteriosos hoyos. Vieron una extraña criatura con un cuerpo de tonos blancos y rosas dentro de uno de los agujeros. Era un anfípodo, uno de los representantes de la familia de los crustáceos. Los científicos lo capturaron e hicieron un poco de investigación. Este pequeño cangrejo de río estaba cavando un túnel con sus largas pinzas. Lo utiliza como hogar para esconderse y resguardar a su descendencia. O quizá el pequeño crustáceo estaba cavando túneles en busca de comida. Hay un lugar en el océano donde numerosos restos de naves yacen en el lecho marino. Y no estoy hablando de barcos de vela, sino de naves espaciales. Este sitio se encuentra en el Océano Pacífico Sur y se llama Punto Nemo. Es el lugar más remoto de la Tierra en nuestro planeta. La isla más cercana está a más de 1.600 kilómetros de distancia. Allí solo te encontrarás con un océano infinito y completa soledad. Ni siquiera te cruzarás con peces y otras formas de vida marina aquí. El lugar recibe pocos nutrientes de los océanos del mundo porque las corrientes submarinas y el viento casi no llegan a esta área. Hay distintos microorganismos en el Punto Nemo, pero no es por eso por lo que estamos aquí. La razón son las bolas de fuego que a veces caen del cielo al agua. No son meteoritos, sino pedazos de cohetes espaciales, naves o satélites que fallaron en su misión. El Punto Nemo es un desierto oceánico, por lo que los restos espaciales no pueden dañar a nadie aquí. Incluso si algún objeto pesado provoca una ola gigante, esta no alcanzará la Tierra más cercana, ya que perderá toda su fuerza en el agua. Algunos arqueólogos creen que la ciudad más antigua del mundo tiene aproximadamente 9.500 años de antigüedad, pero no la encontrarás en tierra firme, ya que se ubica en el lecho marino, en el Golfo de Cambay, cerca de la costa de India. Allí los científicos han hallado muchos artefactos antiguos, como esculturas, muebles y otros artículos de interior. Analizaron un pedazo de madera encontrado en el lugar y determinaron que tenía más de 9.000 años. Estas personas aún están tratando de determinar qué tipo de ciudad era y cuándo existió. La tumba de Tutankamón es un hallazgo arqueológico muy famoso. Pero, ¿sabemos acerca del lugar de entierro del faraón más reciente de Egipto? Es posible que la tumba de Cleopatra se encuentre en algún lugar de la antigua ciudad de Alejandría. Pero el problema es que está bajo el agua. Después de aproximadamente 1.600 años, se hundió hasta el fondo del mar debido a inundaciones y terremotos, y sus ruinas fueron descubiertas en 1998. Los científicos y constructores planean construir túneles submarinos en su territorio para transformar la ciudad en un museo subacuático. Puedes encontrarte con un fenómeno natural inusual, el brínicle, en las profundidades del Ártico y el Océano Austral de la Antártida. Parece un carámbano en el agua que atrae a los organismos marinos hacia él y los congela. Cuando la sal fluye fuera de las grietas del fondo oceánico, se congela, ya que su densidad es mayor que la del agua que la rodea. Al contacto con agua dulce se convierte en hielo líquido y, pues sí, se congela. Estrellas de mar, erizos y crustáceos quedaron atrapados allí al ser congelados por esta sal. El famoso Stonehenge tiene un doble submarino. En el fondo del lago Michigan, a una profundidad de unos 12 metros, científicos encontraron varias piedras rectangulares dispuestas en un círculo, justo como el famoso monumento antiguo de Inglaterra. En una de ellas notaron algo similar a la imagen de un mastodonte, un animal parecido al elefante que se extinguió hace más de 10.000 años. A pesar de las aparentes similitudes con Stonehenge, algunos científicos creen que la naturaleza pudo haber creado este monumento. En 2012, científicos encontraron un extraño objeto similar a una nave espacial extraterrestre en el fondo del lago Báltico. Este objeto de piedra tenía túneles y escaleras a su alrededor. Cuando la foto del hallazgo llegó a internet, muchos periódicos comenzaron a escribir que era algo de otro planeta. Pero los profesionales analizaron el artefacto y dijeron que no había nada extraterrestre en él. Era una formación rocosa natural.
Sin embargo, nadie sabe cómo la naturaleza puede haber hecho algo así. El manto de nieve sobre tu cabeza se divide en dos delante de tus ojos y empieza a deslizarse por la pendiente helada hasta su lugar de reposo muy, muy abajo. Cualquier cosa que esté en su camino es aplastada bajo la inmensa masa de nieve y escombros. Estás presenciando una avalancha, uno de los desastres naturales más peligrosos. Pero ¿qué tal si te hablo de otro tipo de avalancha, no menos escalofriante que la de montaña? Lo más extraño es que ocurre bajo el agua. Las avalanchas submarinas son fenómenos naturales poderosos y devastadores, a menudo mucho más peligrosos que las terrestres. Tienen el potencial de causar estragos en todo el planeta, con consecuencias catastróficas. ¿Y qué es lo más alarmante? Ocurren todo el tiempo bajo la superficie del océano, son imposibles de ver, de predecir y extremadamente difíciles de medir. Tales avalanchas pueden volverse 100 veces más grandes que las terrestres y representan un gran riesgo para las comunicaciones mundiales, con el potencial de dejar a todo el planeta sin internet. Pero hablaremos de ello un poco más adelante. Primero, retrocedamos 60.000 años en el tiempo. Estamos cerca de la costa noroeste de África, listos para presenciar la escala colosal y el impacto devastador de una gigantesca avalancha submarina. Comenzó como un pequeño deslizamiento de tierra bajo el agua en el cañón de Agadir. Al principio, eran solo 1,5 kilómetros cúbicos de material. Pero en poco tiempo, esta masa aumentó más de 100 veces su tamaño mientras viajaba por el fondo del Océano Atlántico. A medida que la avalancha se aceleraba y crecía, recogía grava, arena, rocas y lodo. Talló un camino devastador a través de uno de los cañones submarinos más grandes del mundo, mientras arrasaba con todas las formas de vida animal y vegetal a su paso. El desastroso flujo fue tan poderoso que erosionó un tramo de 400 kilómetros del cañón, cortó cientos de metros en sus lados y dañó un total de 4.500 kilómetros cuadrados, que es el área de más de 3 ciudades y media de Nueva York. En cuanto a la fuerza del flujo, fue tan inmensa que propulsó enormes peñascos por las paredes del cañón y alcanzó alturas de hasta 130 metros. Antes de que los científicos descubrieran la evidencia de este suceso catastrófico, habían subestimado la magnitud de la destrucción causada por las avalanchas submarinas. Por cierto, estas devastadoras catástrofes pueden comenzar no solo en lo profundo del océano, sino también en los estuarios. Regresemos al 14 de enero de 2020 y veámoslo nosotros mismos. Una corriente de turbidez, un flujo rápido y descendente de agua con gran cantidad de sedimentos, se precipitó más de 1.100 kilómetros desde el estuario del río Congo hasta el mar profundo. Esta corriente apareció debido a dos factores: una terrible inundación a lo largo del río Congo a finales de diciembre de 2019 y mareas vivas inusualmente grandes. Esto dio como resultado una avalancha de arena y barro. Su volumen fue equivalente a 1/3 de todo el sedimento producido anualmente por todos los ríos del mundo. Esta avalancha de sedimento se aceleró y aumentó su velocidad de 5 metros por segundo en la parte superior del cañón del Congo a 8 metros por segundo cuando alcanzó el final del canal, casi a 1.100 kilómetros de la costa. Esta ruta convirtió a la avalancha en la más larga de sedimentos jamás medida en nuestro planeta. 2 días después, el flujo llegó al océano profundo. La avalancha rompió 2 cables de telecomunicaciones en el fondo marino y redujo la velocidad de los datos de Internet en toda el área de África Occidental, Central y Sur. Hasta ahora, antes de este desastre, los científicos consideraban que medir avalanchas submarinas poderosas era poco práctico. Pero el flujo de sedimentos en el cañón del Congo pudo ser monitoreado y así permitió finalmente a los investigadores evaluar cómo las grandes inundaciones fluviales se conectaban con el mar profundo. También concluyeron que la frecuencia con la que ocurrían las avalanchas submarinas dependía de la ubicación del observador. Los cañones submarinos cercanos a las desembocaduras de los ríos pueden experimentar varias pequeñas avalanchas al año. Otros sistemas, lejos de las desembocaduras de los ríos, como el cañón de Agadir, pueden tener solo una monstruosa avalancha cada 10.000 años aproximadamente. Tal vez te preguntes qué puede provocar una avalancha bajo la superficie del océano. Pues bien,
terremotos, tifones, mareas altas, inundaciones fluviales e incluso erupciones volcánicas. Y debido a nuestro cambiante clima, este tipo de sucesos se vuelven cada vez más frecuentes e intensos. Al mismo tiempo, estos detonantes no significan que una avalancha sea inminente. Tampoco se relacionan con la magnitud del suceso. Compruébalo tú mismo. En 1755, un poderoso terremoto golpeó la costa de Portugal y arrasó grandes partes de Lisboa. Decenas de miles de personas perdieron la vida durante ese desastre, pero solo desencadenó una pequeña avalancha submarina. Y en 1929, un gran terremoto frente a la costa de Terranova, Canadá, provocó la mayor avalancha submarina jamás registrada. La corriente viajó a una velocidad de 70 kilómetros por hora y arrastró rocas, arena y lodo. Rompió 11 cables del lecho marino en su camino cuesta abajo. La avalancha fue tan poderosa que produjo un tsunami que cobró la vida de 28 personas a lo largo de la costa. Las avalanchas submarinas son totalmente invisibles porque ocurren a gran profundidad bajo la superficie del océano, lo que las hace muy difíciles de estudiar. Pero debemos encontrar una manera, porque estos flujos son muy importantes. Transportan sedimentos, nutrientes e incluso contaminantes a través del fondo oceánico. Así que un equipo de investigación de Liverpool decidió desentrañar este misterio. Durante los últimos 40 años, han recolectado más de 300 muestras del fondo oceánico. Combinadas con datos sísmicos y batimétricos, que es una manera sofisticada de referirse al mapeo oceánico, lograron reconstruir una avalancha submarina gigante. Fue la primera vez que una avalancha submarina de este tamaño fue cartografiada. Lo más impresionante es que comenzó de una manera bastante modesta, pero pronto se transformó en una colosal avalancha que creció hasta más de 200 metros de altura. Para ponerlo en perspectiva, imagina una avalancha del tamaño de un rascacielos desplazándose desde Liverpool hasta Londres, mientras excava una zanja de 30 metros de profundidad y 15 kilómetros de ancho. Luego, se extiende por un área más grande que el Reino Unido, cubriéndolo con varios metros de arena y lodo. ¡Es como enterrar un país entero! Estos hallazgos son realmente importantes porque demuestran que incluso un pequeño deslizamiento submarino puede convertirse en algo sumamente destructivo. Pero eso no es lo peor. Pensemos en los cables de internet submarinos, que son esenciales para la comunicación global. Hay más de 550 cables activos en el fondo del mar a nivel mundial. Su longitud total es de 1.400.000 kilómetros. Eso es suficiente para dar la vuelta a nuestro planeta 35 veces. Cuando una avalancha submarina rompe cables del lecho marino, los efectos suelen ser muy costosos y devastadores. Por ejemplo, en 2006, un terremoto de Taiwán provocó avalanchas submarinas que cortaron numerosos cables del lecho marino que conectaban el sudeste asiático con el resto del mundo. El operador de Internet más grande de China sufrió una pérdida del 90% del tráfico hacia los Estados Unidos en el momento más crítico del suceso. En cuanto a Taiwán, experimentó entre un 74 y un 100% de pérdida en el tráfico hacia las islas vecinas. Entonces, ahora tal vez entiendas por qué debemos aprender más sobre este fenómeno natural. Afortunadamente, los investigadores de la Universidad de Tulane han encontrado una manera de analizarlo en 3D. Estudios anteriores solo observaban los deslizamientos submarinos en 2D, lo que no proporcionaba una imagen completa de cómo se comportaban realmente. La nueva investigación se centró en cómo los flujos submarinos interactuaban con las minicuencas, características naturales en el lecho marino que parecen tazones poco profundos. A pesar de ser llamadas mini, estas cuencas pueden ser enormes, de hasta 10 kilómetros cuadrados. Cuando las corrientes de turbidez fluyen hacia estas minicuencas, no solo se detienen. No, chocan contra el lado opuesto y giran hacia atrás, como remolinos de agua en un arroyo. Estos flujos giratorios mueven el sedimento antes de que se asiente en el fondo del océano. El tamaño de la minicuenca y la velocidad del flujo pueden cambiar el comportamiento de la corriente. Si la cuenca es grande y la corriente es lenta, comienza a llenarse de sedimento. Pero si aumentas la velocidad del flujo o reduces el tamaño de la cuenca, la corriente empieza a desbordarse, derramándose sobre la cuenca.
Para estudiar todo esto, los investigadores crearon una mini versión de una mini cuenca en una piscina y utilizaron diferentes velocidades de flujo para simular corrientes de turbidez. Incluso fabricaron sus propias mezclas de sedimentos para observar cómo se comportarían diferentes tamaños de partículas. Al final, lograron imitar las condiciones reales del océano, pero en una escala más pequeña y manejable. ¿No es genial? Ocurrió hace 66 millones de años. Un gigantesco asteroide chocó contra la Tierra y trajo consigo caos y devastación. Las consecuencias trágicas de la espantosa colisión llevaron a la extinción de los dinosaurios. Sí, estoy hablando del asteroide Chicxulub, que dejó un cráter enorme en México y cambió la vida en la Tierra para siempre. Y ahora resulta que no fue la única roca cósmica que golpeó nuestro planeta en ese tiempo. Los científicos acaban de confirmar que hubo otro asteroide. Esta segunda roca espacial no era tan grande como Chicxulub, pero aún así fue significativa. Se estrelló en el océano frente a la costa de África Occidental y dejó detrás el cráter Nadir. Y déjame decirte, no fue una pequeña salpicadura. El impacto fue tan poderoso que desencadenó un tsunami completo. Tenía más de 800 metros de altura, casi tan alto como el Burj Khalifa, la estructura más alta construida por el ser humano en el mundo. Pero, ¿cómo llegamos a la conclusión de que hubo un segundo impacto? Un investigador, Austin Nicholson, de la Universidad Heriot-Watt, identificó el cráter Nadir en 2022. El Dr. Nicholson estaba analizando unas exploraciones de alta tecnología del fondo oceánico cuando advirtió una enorme depresión de 9 kilómetros de ancho bajo 300 metros de agua. Pensó que podría ser un cráter formado por el impacto de un asteroide, pero en aquel momento, la evidencia que tenía no era concluyente. Y ahora, los científicos han confirmado que es una realidad. Un segundo asteroide impactó la Tierra durante la época de la extinción de los dinosaurios. Bien, veamos cómo descubrieron todo esto. Para empezar, había unas imágenes sísmicas en 3D de súper alta resolución que permitieron a los investigadores remover capas del fondo oceánico y obtener una visión clarísima del cráter. Fue como pasar de un viejo ultrasonido borroso a los escaneos en 3D donde puedes ver cada pequeño detalle. Los hallazgos confirmaron que el cráter fue dejado por un asteroide entre 450 y 500 metros de ancho. Y no solo creó un agujero en el suelo. El impacto fue tan intenso que produjo un pico central, formó crestas ascendentes alrededor del cráter e incluso dejó una zona de daño que se extendía por miles de kilómetros. Utilizando esas imágenes súper detalladas, los científicos han logrado reconstruir lo que sucedió justo después de que el asteroide impactara la superficie de nuestro planeta. Primero, chocó contra el océano y formó un cráter inicial en forma de cuenco. A medida que las ondas de choque se expandieron, el lecho marino se sacudió tan violentamente que provocó deslizamientos de tierra. Y los sedimentos blandos que rodeaban el cráter colapsaron hacia adentro y crearon así un notable borde. Como ya sabes, el impacto también desencadenó un tsunami, y fue tan poderoso que sus olas no solo se dirigieron hacia afuera, sino que en realidad se devolvieron hacia el cráter y dejaron enormes cicatrices en el fondo del océano. Y no fue nada más que una gran ola. No, fue toda una serie de olas, una cadena de tsunamis que arrasaba con todo a su paso. Este segundo impacto de asteroide es un gran acontecimiento para los científicos. Es una oportunidad rara de estudiar un cráter de impacto marino con un detalle tan increíble. Solo hay unos 20 cráteres marinos confirmados en el mundo, y ninguno de ellos ha sido captado con este nivel de precisión antes. Además, estos datos permiten a los científicos probar nuevas ideas sobre cómo se forman los cráteres en el agua. A diferencia de los cráteres en tierra, los cráteres marinos están ocultos bajo capas de sedimentos, lo que hace que sean difíciles de estudiar. Pero con esta nueva imagen 3D, podemos observar el cráter en todas sus capas, como cortar un pastel para ver qué hay dentro. El Dr. Nicholson y su equipo sueñan con perforar el cráter y recuperar muestras desde lo profundo del suelo oceánico. Esto les permitiría medir la presión del impacto y averiguar qué sucedió en los minutos, horas y días posteriores a la colisión.
Por supuesto, el asteroide Chicxulub sigue siendo la estrella del espectáculo cuando se trata de la extinción de los dinosaurios. Este viajero espacial era gigantesco, con un tamaño de entre 10 y 14 kilómetros de ancho. Golpeó la Tierra en un ángulo devastador y lanzó roca vaporizada y gas a la atmósfera. Provocó un invierno de impacto que duró 15 años, porque todo eso bloqueó el sol y sumió a la Tierra en la oscuridad. Probablemente, lo más fascinante es que algunos expertos piensan que el asteroide Nadir podría haber sido un fragmento que se desprendió de Chicxulub antes de impactar en la Tierra. Aún es solo una teoría, pero de ser cierta, podría significar que la Tierra recibió un doble impacto desde el espacio. Bien, viajemos en el tiempo al año 1908 en Siberia. Mira a tu alrededor. No ves más que árboles y ríos. Y de repente, un objeto enorme de unos 45 a 90 metros de diámetro atraviesa la atmósfera terrestre. ¿Es un cometa? ¿Un asteroide? Los científicos no están seguros. Lo que sí saben con certeza es que este intruso explotó en el cielo sobre Tunguska y provocó una de las explosiones más potentes registradas en la historia. Destruyó por completo el bosque debajo y derribó 80 millones de árboles en un área de alrededor de 2.200 kilómetros cuadrados, más que ciudades como Los Ángeles o Nueva York. Los árboles fueron aplastados y sus troncos quedaron desprovistos de ramas. También quedaron dispuestos en un extraño patrón radial alrededor del epicentro. ¿Pero qué habría pasado si esta explosión hubiera ocurrido sobre una ciudad? Cada edificio habría sido destruido y se habrían perdido incontables vidas. Por suerte, este desastre ocurrió en una parte súper remota de Siberia. Sin embargo, lo más inquietante es que cuando los científicos finalmente llegaron a la zona años después, no encontraron ningún cráter de impacto. No es de extrañar que esto haya provocado aún más misterio. La explicación más lógica es que cuando el objeto apareció en el cielo, probablemente a unos 5 a 10 kilómetros sobre el suelo, explotó antes de poder impactar. Y aún así, no impidió que la explosión arrasara con todo un bosque. Avancemos rápidamente hasta 2013 y veamos otro suceso asombroso, esta vez sobre una zona mucho más poblada, la ciudad de Chelyabinsk. Era una mañana habitual de febrero cuando un asteroide de aproximadamente 18 metros de diámetro entró en la atmósfera terrestre, iluminando el cielo. Se movía a una velocidad impresionante de alrededor de 70.000 kilómetros por hora. Estalló en el aire, a unos 30 kilómetros sobre la ciudad. Fue una vista horrenda, pero el asteroide se desintegró lo suficientemente alto en la atmósfera sin tocar el suelo. Si hubiera impactado, la ciudad habría estado en grandes problemas. Porque aunque no hubo un impacto directo, la explosión aún creó una onda de choque que atravesó la atmósfera y golpeó el suelo con suficiente fuerza como para romper ventanas por todos lados. La explosión dañó alrededor de 7.200 edificios, pero, afortunadamente, no hubo muertes directas. Aún así, fue un gran llamado de atención. Esto no fue solo un acontecimiento lejano como el de Tunguska. Este asteroide explotó sobre una región moderna y poblada, y el daño fue muy real. La buena noticia: los científicos están mejorando a la hora de detectar tales objetos antes de que se acerquen demasiado. Las agencias espaciales de todo el mundo, como la NASA, están rastreando objetos cercanos a la Tierra para determinar cuáles podrían representar un riesgo. Pero, como podemos ver en estos dos sucesos, a veces las rocas espaciales aún pueden sorprendernos. Y aunque las probabilidades de un impacto mayor son bajas, las consecuencias podrían ser catastróficas. En este momento, hay un asteroide al que la NASA le está prestando atención. Se llama Bennu y tiene casi el mismo tamaño que el Nadir. Bennu se considera uno de los objetos más peligrosos en órbita cercana a la Tierra. Según la NASA, hay una pequeña posibilidad de que impacte la Tierra entre los años 2178 y 2290. Y la fecha de mayor riesgo es el 24 de septiembre de 2182. Pero no te asustes todavía. Las probabilidades de impacto son solo de 1 en 2700. Aún así, es un recordatorio de que la Tierra siempre está en la línea de fuego cósmica.
Estás sumergiéndote en las oscuras y heladas aguas de la Antártida. La inquietante oscuridad azul te envuelve y te recuerda la vasta extensión del espacio abierto. En estas profundidades, donde menos esperas encontrar a alguna criatura viviente, de repente escuchas un sonido fuerte y extraño, un ruido de graznido, como si un pato gigante estuviera escondido en las profundidades. En 1960, investigadores grabaron por primera vez este sonido y lo llamaron Biodog, o biopato en español. Ingenioso, ¿verdad? Durante décadas, intentaron desentrañar el misterio de su origen. ¿Era un kraken gigante, una nave extraterrestre que se había estrellado en el océano, un monstruo marino misterioso o un pato enorme? Había muchas versiones, cada una más extraña que la otra. Los oceanógrafos detectaron sonidos similares en otras ubicaciones también. Frente a la costa occidental de Australia y cerca de Nueva Zelanda registraron señales similares, pero de tono más agudo, a las que llamaron biogoose o bioganso en español. Parece que la atmósfera inquietante de esta historia desaparece con tales nombres. De todos modos, estos sonidos no eran incidentes aislados. Ocurrieron múltiples veces en intervalos consistentes. Al principio, muchos pensaron que la fuente debía ser mecánica, dada la regularidad de los sonidos. Sin embargo, estudiar los océanos en la segunda mitad del siglo XX era un desafío debido a las tecnologías limitadas. No obstante, los científicos persistieron en la recolección de datos sobre el Biodog y el Biogoose, impulsados por su insaciable curiosidad. A medida que se acumulaba más información, también lo hacían las teorías. Pero los científicos finalmente desvelaron el misterio. Biodog resultó ser una forma de comunicación con un origen biológico. Cuando los investigadores analizaron los sonidos repetitivos, notaron que las señales nunca se superponían. Una fuente hablaba mientras las otras permanecían en silencio, lo que sugería una forma de comunicación. La pregunta persistía: ¿qué criatura oceánica poseía un método tan extraordinario de comunicarse a través de sonidos de frecuencia variada? La respuesta, como muchos seguro han adivinado, son las ballenas. Científicos compararon el sonido Biodog de la Antártida con los llamados de las ballenas minke y encontraron similitudes sorprendentes. Los sonidos Biogoose de las aguas frente a Australia y Nueva Zelanda probablemente les pertenecían a otras especies o a ballenas minke muy jóvenes. Este descubrimiento, sin embargo, solo profundizó el misterio. ¿Cuál era la función de estos sonidos? ¿Estaban las ballenas discutiendo sus planes de cena, riéndose de los humanos que grababan sus voces o quizá compartiendo profundos conocimientos sobre el universo? Las posibilidades eran infinitas, pero la revelación más asombrosa fue que los humanos podrían aprender a comunicarse con estas magníficas criaturas algún día. Comunicarse con las ballenas ya no es una idea descabellada. Científicos de la Universidad de California establecieron contacto con una ballena jorobada llamada Twain. En un experimento innovador, los investigadores llevaron a cabo una conversación de 20 minutos con el mamífero marino. Así es como lo lograron. Los especialistas emprendieron una expedición marina hacia la costa de Alaska, donde grabaron los sonidos de un grupo de ballenas jorobadas. Luego, los reprodujeron a través de altavoces para enviar las señales de regreso al océano. Los sonidos grabados se asemejaban a un saludo como «Hola, ¿qué tal?», pero en el idioma de las ballenas. Estos saludos son utilizados por estos animales para llamarse entre sí o indicar su ubicación. Poco después de enviar las señales, los investigadores recibieron una respuesta. Twain se acercó al barco, lo rodeó y respondió con un hola propio. Esto marcó el inicio de la primera conversación entre un humano y una ballena. Durante 20 minutos, los científicos enviaron 36 señales a Twain y la ballena respondía cada vez. Además, esperaba intervalos antes de contestar. Es decir, el equipo recibía una respuesta de la ballena, esperaba 10 segundos y activaba el sonido nuevamente. Luego, los investigadores esperaban 10 segundos y respondían. Parece que Twain era un interlocutor muy delicado. Tal vez era un caballero en el mundo de las ballenas, quién sabe. O tal vez simplemente estaba intrigado por la interacción inusual. Las señales usadas en esta comunicación le pertenecían a un grupo de ballenas que incluía a Twain. Es probable que los investigadores hubieran grabado los propios sonidos de Twain y los utilizaran para comunicarse con él.
En cierto sentido, Twain estaba conversando consigo mismo. Continuemos nuestro viaje y aventurémonos en la fosa oceánica más profunda de la Tierra, la Fosa de las Marianas. Un recordatorio rápido. La Fosa de las Marianas es un colosal abismo en el fondo del océano, que se extiende por más de 2.400 kilómetros al sur de Japón y alcanza una profundidad de casi 11.000 metros en su punto más profundo. Para ponerlo en perspectiva, la altura del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, representa aproximadamente una décima parte de la profundidad de la Fosa de las Marianas. Ahora, imagina esto. En este abismo profundo y oscuro, los científicos registraron un sonido extraño. A diferencia de Viaduct, este se asemejaba a algo de una película de ciencia ficción. Un estruendo bajo seguido por un tintineo metálico, que recordaba los sonidos de las naves espaciales en las películas de ciencia ficción. Los investigadores llamaron a este fenómeno misterioso ruidos biotwang. Los científicos detectaron por primera vez este extraño sonido en 2014 durante un estudio acústico en la Fosa de las Marianas, y rápidamente identificaron su origen: ballenas, específicamente ballenas de Bride. Utilizando inteligencia artificial, los investigadores analizaron alrededor de 200.000 horas de grabaciones de audio del océano y encontraron coincidencias con un grupo de ballenas de Bride. Al igual que otros animales, estas utilizan sonidos como una forma de comunicación. ¿Sabes qué más se encontró en el fondo de la Fosa de las Marianas? ¡Una botella de plástico! Es poco probable que haya sido obra de un kraken, una ballena o algún tipo de monstruo. Aquí todo es más simple. La botella terminó allí por culpa de un ser humano. Pero este es un tema para otro video. Bien, lidiemos con un ruido más. Esta vez no hay ballenas, solo un sonido misterioso en el lugar más solitario de la Tierra. Este sitio se llama Punto Nemo y por eso es tan solitario. Ubicado en el Océano Pacífico Sur, el Punto Nemo es el punto más remoto de cualquier tierra firme. La isla más cercana está a 1.450 millas náuticas de distancia. Es aproximadamente la misma distancia desde tierra en todas las direcciones. Además, allí casi no hay vida marina, ya que pocas corrientes de agua llegan a este punto y, por lo tanto, se suministran pocos nutrientes. En cierto sentido, es un desierto acuático. Así que, en 1997, oceanógrafos registraron un sonido muy extraño y aterrador proveniente de las profundidades en el área del Punto Nemo. Era algo gigantesco y espeluznante. La gente lo llamó el bloop. Tan pronto como los periodistas se enteraron de este fenómeno, personas de todo el mundo comenzaron a inventar las versiones más fantásticas. La más popular de ellas era que la fuente del sonido era un monstruo marino gigante, como el kraken u otra criatura. El furor alrededor de el bloop no duró mucho. Los científicos lograron descubrir la naturaleza del misterioso ruido. Resultó que le pertenecía a un iceberg. Cuando se agrietan y colapsan, generan sonidos de frecuencia ultra baja muy potentes que se pueden escuchar desde una gran distancia. Para confirmar esta versión, los científicos grabaron los sonidos de otros icebergs y escucharon algo similar a el bloop. Por cierto, el Punto Nemo es tan solitario que las agencias espaciales dejan caer satélites fuera de servicio allí. Los objetos espaciales simplemente caen en el agua. Hay un 99% de probabilidad de que ningún animal o humano sea dañado por escombros en este lugar solitario. Por eso muchos lo llaman el cementerio de satélites. Pero, ¿y si un día una nave espacial de otro planeta cayera aquí? ¿Y si ya hubiera caído en el Punto Nemo y a veces emitiera una señal de emergencia que traspasara el océano? Todos los misterios que has escuchado ya han sido resueltos. ¿Qué tal si terminamos este video con uno que aún desconcierta a los científicos? Te presentamos el Love Sweep, uno de los sonidos más misteriosos jamás grabados en el océano. No es solo ruido, sino una serie de tonos cortos y ascendentes repetidos a intervalos de varios segundos. Fue descubierto en 1991 gracias a hidrófonos instalados en el Océano Pacífico. Al principio, los oceanógrafos sugirieron que el upsweep podría estar asociado con la actividad volcánica o los terremotos submarinos. Sin embargo, la naturaleza estacional del sonido y su cambio de intensidad dependiendo del momento del año descartan estas versiones.
Las personas empezaron a considerar hipótesis relacionadas con la vida biológica del océano. Estudiaron las rutas migratorias de los animales marinos y su comportamiento en diferentes épocas del año. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la fuente del sonido aún no ha sido identificada. Algunos estudios sugieren que el upsweep podría estar asociado con ciertas especies de peces u otros animales marinos que emiten sonidos para comunicarse o navegar, pero nadie ha podido probarlo.